micrófonos. Tú me dices Bueno, quiénes son. eh, mira, la verdad que estuve terminando el recurso de protección del Bafona, porque estoy defendiendo al Bafona de una serie de abusos de la ministra Redondo. Entonces, no he podido comunicarme con mi equipo de Confluencia por Chile, pero van a empezar a ingresar apenas yo tuitee. Así que, Pero tienes que darme tres nombres, porque no podemos, Pero cuando lleguen, son necesarios tres. cuando lleguen las Sí, personas, no, pero ahí me ahí lo das, no, pero si para que vayas Maximiliano pensando, lo va a tres. detectar y va a saber quiénes son, así que tranquilo. exacto, Ya, exacto. ahí tú me dices y yo estoy atenta. Dale, Max. Encantado. Encantado. Entonces quedo a su disposición para cuando ustedes comiencen Sí, a debatir. Max, te cuento un poco el formato para que todos tengan claro el formato del espacio. En primer lugar, se pide respeto. Aquí no se debaten por personalmente las ideas. Son ideas que son, no es la idea de atacar personas, sino que son ideas fundamentalmente. Los respetos se han mantenido siempre en este espacio. Las personas que quieran hablar tienen que ser con la manito. Hay un tiempo de 1 minuto para hacer preguntas y 3 minutos para responder. Cada persona que quiera interactuar puede hacer una contrapregunta, porque obviamente puede quedar con algo entre medio, pero solamente 1 minuto para preguntar y 3 para responder. La coanfitriona, Mm. la coanimadora, la confitriona va a cortar tanto a mí como a cualquier persona, a cualquiera, digamos, que esté participando, que se extienda los 3 minutos para que sea fluido y de esta forma Mm. tengamos la idea más clara. ¿Te parece, Maximiliano? Encantado, Oye, perfecto. muchas gracias. Oye, y va a haber dos bloques, Maximiliano. El primer bloque de 20 minutos en que van a debatir entre ustedes dos, entre Carlos y tú, con preguntas de 1 minuto y de respuesta de tres. Y después vienen estos tres personas que nos vas a decir para que puedan hacer preguntas cruzadas a cada uno de ustedes, también de 1 minuto la pregunta y tres la respuesta. Bien, ¿Te parece? ¿Te perfecto. quedó claro? Sí, me quedó claro. Ya. Lo único que no sé si voy a poder cumplir con las tres personas porque, como les dije, no tuve el tiempo para coordinar. Bueno, es que si son dos, se turnan entre ellos, así que No no hay es problema, problema. si lo Pero importante más que nada para tener... tú nos das los nombres y el que me levante la mano. Oye, y lo otro, bueno, cuidar, este es un espacio que está siendo grabado, por ende, que cuidemos la forma, el lenguaje, el vocabulario, para que sea un buen espacio y puedan cada uno poder exponer sus ideas y que sean las ideas, no las personas las que se vean afectadas. ¿Te parece? Súper bien. Bien, partamos. Maximiliano, bueno, yo he visto tus posts. Yo trato de no interactuar tanto con polémicas porque soy un ciudadano normal, yo no tengo ningún interés en la política. Más que nada me interesa lo que va a pasar con Ujú. mis hijos, fundamentalmente, con qué Chile se va a encontrar un año más, digamos. Te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu posición ante lo que tenemos hoy día como país y cómo esta constitución actual que nos rige hoy día es habitante o no habitante, digamos, a seguir con los problemas actuales? Pongamos el contexto de la actual constitución. Bueno, efectivamente. Bueno, nuestro diagnóstico del país, la situación país es verdaderamente muy desastrosa. Lamentablemente, los diversos gobiernos, desde Michelle Bachelet I hasta Boric, han configurado un cuadro nacional de profundo deterioro del tejido social, donde nosotros podemos ver, luego de estos gobiernos sucesivos, que tenemos un norte absolutamente invadido por la migración ilegal, tenemos un centro del país y también hacia el norte y hacia el sur, con ramificaciones hasta Aysén, con a lo menos 55 mafias de narcotráfico y crimen organizado que se han tomado nuestras comunas populares, como por ejemplo, hablando de la región metropolitana, como por ejemplo Maipú, como por ejemplo Puente Alto, para qué decir La Pintana, donde más del 60% de esa comuna se encuentra en manos del narcotráfico. Y también tenemos un sur con la región de la Araucanía, los ríos y parte de los lagos, con gravísimos problemas de terrorismo, como lo ha señalado el último informe de los Estados Unidos, donde hemos ya estado estamos en el número 12, si no me equivoco, de los países con mayor terrorismo en el mundo. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuál era nuestro país en el año 2012, hace apenas 10 años atrás? Nuestro país había terminado de erradicar las poblaciones, había terminado de erradicar
la pobreza miserable, esa que nosotros estábamos acostumbrados a ver en los años 90. Era un país que estaba caminando hacia el desarrollo y de repente la señora Michelle Bachelet con el señor Arenas, digamos, producen el mayor de los atracones, digamos, económicos con su reforma tributaria. Recuerden cómo él llegó, digamos, atacando a los poderosos de siempre. Y de ahí comienza una debacle económica en Chile. Pasamos de crecer del 5,5-6% a menos de un 1,5% en un par de años por esta reforma que elimina el FUT, ¿no es cierto?, que permitió durante 30 años que los empresarios pudieran reinvertir sus utilidades, y en definitiva se produce lo que estamos viendo hoy día, con una inmigración ilegal promovida por Sebastián Piñera y aumentada, bueno, iniciada con Bachelet, por supuesto, con el tema de los haitianos, promovida posteriormente activamente por Sebastián Piñera yendo a Cúcuta, y finalmente con un displicente absoluto, con un impresentable total como es el presidente de la República, Gabriel Boric, que no solamente la avala, sino que además se enorgullece de este intercambio cultural, ¿no? Comparto plenamente tu diagnóstico. Espérame, acuérdate, Max, que son 3 minutos. Yo a los 3 minutos paro ¿cómo se llama? El reloj. No, pero está bien, Y porque la le toca. idea fue bien argumentada, digamos. Yo creo que está bien en este caso. Pau, disculpa que Ya, no, va contra mi regla. sí, de acuerdo, Sí, pero espérame, Carlos. Le repito a Max, si ya ve que tiene alguna de sus invitados, me avisa. sí, correcto. Ya, Carlos, Mira, Max, te toca a comparto. ti preguntar, Ya, pero le ya, toca perfecto. preguntar La contrarréplica va después. Sí. Ah, ¿querías Sí, contrapreguntar? justamente. Es que tienes que levantar la mano para Ah, contrapreguntar. disculpa. Tú sabes que soy alemanita Sí, para mis disculpa, cosas. está bien. Ya, Bueno, el ya. tema es el siguiente. Tú acabas de hacer comparto tu diagnóstico 100%. Siempre. Le pregunto lo siguiente. ¿Dónde quedó el Estado subsidiario en los últimos 12 años? Porque el Estado puede gastar de forma ilimitada con la justificación de que requiere más plata, hacer reforma tributaria, tiene un excelente, gracias a los gobiernos anteriores, gasta y crece 3 veces el Estado de los últimos 12 años. Tú ya lo sabes. ¿Dónde está la contraprestación de las personas? ¿Dónde está la mejor salud, mejor educación? ¿Dónde crees tú que está el problema? ¿Es el Estado subsidiario lo que ha impedido que este país crezca? Max, ¿qué crees tú? Max, dale, Max. Tienes para responder. Ahí sí, perdón, es que se Sí. me desactivaron Dale. el micrófono, no estaba al tanto. Sí, Ya. Max, entiéndeme, No, mi respuesta es... te paro el micrófono a los 3 minutos pero después lo puedes, cuando tengas que contestar, lo habilitas de nuevo. Dale, tus 3 minutos, Perfecto. tus 3 minutos. Mi respuesta es definitivamente no. La Constitución no es la culpable de que se haya desfigurado el Estado subsidiario. La Constitución en este sentido, nuestra Constitución, que yo voy a ser el último de los mohicanos en defenderla, no es la culpable. Los culpables de este deterioro, los culpables de lo que usted señala respecto de que este Estado subsidiario haya crecido en más de 3 veces y sin embargo las prestaciones del Estado son paupérrimas, son las porosas y corruptas manos de la clase política chilena. O sea, pongamos las cosas en su contexto. Aquí los que se quedan con la plata de los contribuyentes en Chile son los políticos, es el despilfarro, es la corrupción, es la irresponsabilidad fiscal, que dicho sea de paso, no lo va a arreglar una frasecita del artículo 1.3 de esta propuesta constitucional por decir que hay con responsabilidad fiscal, ahora va a ser un Estado social y democrático con responsabilidad fiscal, entre comillas, poco menos que vamos a vivir en el mundo de cariñositos, tal cual como el mamarracho anterior cuando señalaba que el Estado garantizará un país libre de violencia. Por favor, las frases en una constitución no cambian la realidad de un país. Lo que cambia la realidad de los países es la clase política de esos países, aquellos que están en los espacios de poder tomando decisiones y hundiendo o haciendo florecer a sus países, pero no es la Constitución el problema. Así que yo diría que no, la respuesta no es la Constitución, la respuesta es la clase política corrupta, detestable, impresentable que nos gobierna hasta el día de hoy. Bien, Max, ¿alguna pregunta tuya ahora? Sí, déjame a mí, Calito. Max, te toca a ti hacer la pregunta. Tienes 1 minuto. Mi pregunta es la siguiente. ¿En base a qué argumentos se sostiene por parte del apruebo
que habría un tercer proceso constituyente. ¿Y cuál es la evidencia, ¿no? En la que se sostiene ese resquemor? Para mí el argumento es el mismo que ha pasado hasta ahora, digamos. Es decir, recuerda que se cambió esta constitución para tener 4/7 para hacer cambios constitucionales. Los cambios constitucionales pueden ser muy mínimos, como el habilitar nuevos procesos de cambios constitucionales, digamos, como el que se hizo ahora. Ya llevamos 2 cambios. Entonces, si escucha lo que ha pasado en la izquierda quiere hacer una asamblea constituyente, la izquierda quiere cambiar completamente la constitución porque esta le incomoda, le cierra muchas brechas, porque el consagrar a nivel constitucional muchos aspectos que para ellos son eslogan de campaña, si tú ves la propuesta de Boric, digamos, te das cuenta que son eslogan de campaña, genera un entorpecimiento, digamos, a su gestión. Entonces, para ellos la única forma es cambiar completamente la Constitución, no es cambiar una simple ley. Si tú consagras la propiedad privada, consagras ciertas libertades, consagras un límite al Estado, le creas un concepto de incentivo distinto con el tema anticorrupción, creas un sentido que tú mismo dijiste, el tema de la inmigración, da seguridad en muchos aspectos, independiente que yo sé que la Constitución no es la solución, eso yo concuerdo contigo, que es la clase política, pero la clase política está supeditada a los intereses ciudadanos. Y una constitución manifiesta el interés ciudadano en querer lograr cambios. Cambios que no son relevantes posiblemente desde el punto de vista jurídico, pero sí son cambios en la dirección correcta que la ciudadanía espera. Y ese es un poco lo que creo que es el tenor de esta propuesta de constitución, y que y que obviamente desincentiva a la izquierda y le perjudica. Ellos lo han dicho en innumerables partes de que esta constitución para ellos es nefasta, por lo mismo, porque les entorpece mucho más los cambios que ellos quieren hacer. ¿O no lo has visto? Max, pues, ¿quieres contrapreguntar me escuchas, Max? Te escucho, te escucho. ¿Quieres, Yo quiero quieres, hacer una quieres contrapregunta. contrapregunta? Tienes un minuto. Sí. Mira, mi contrapregunta es la siguiente. Nosotros sabemos que el ser humano es un animal de incentivos. Es un animal racional que actúa en base a los incentivos. Eso lo enseña cualquier libro básico de economía. Pero no solamente en materia económica actuamos en base a incentivos, sino que en todo ámbito de cosas nosotros vamos viendo, por ejemplo, que los jóvenes, los estudiantes actúan en base a incentivos de la nota, del premio, del castigo, ¿no es cierto?, los padres que los van guiando. Entonces, en este sentido, que esto es una materia archiconocida de la psicología, tú hablas de que esta propuesta incentiva un mejor país. Yo encuentro que es todo lo contrario, y mi pregunta es la siguiente. ¿Acaso no es para ti, por ejemplo, un incentivo a la violencia, un incentivo a una nueva insurrección, un incentivo a esa izquierda, ¿no es cierto?, que buscó derrocar a un gobierno, que buscó quemar todo Chile, que luego de 4 años se le den el gusto, digamos, tumbando el mayor de los símbolos políticos que es una constitución? ¿Acaso no estamos incentivando, premiando, ¿no?, a esa violencia? Entiendo tu pregunta, pero La, para mí creo que la, la sí, no, respuesta. es que no es incentivo, porque ocurre lo siguiente, mira. La insurrección es una herramienta de izquierda, que la van a usar siempre cuando ellos no estén en el poder, para lograr cambios, siempre. Eso es parte del proceso de lo que estamos involucrados a nivel internacional. A diferencia de que los incentivos, cuando son mayoritariamente aceptados con muchas enmiendas que son de sentido común, generan una condición distinta, digamos, le quita el piso a ese tipo de revueltas. Ahora no ves revueltas, no ves ningún tipo de manifestación porque está la izquierda en el poder. Aunque esté la derecha, siempre van a haber problemas. La diferencia es que ahora, con las enmiendas que tenemos, que son anticorrupción, que apoyan la seguridad, perfectamente son mejores argumentos para enfrentar ese tipo de flagelo, porque es un flagelo, a larga lo que tú dices es un flagelo. Esa ingobernabilidad que tenemos hoy día hay que cortarla con un mejor sistema político. Hay que tener una justicia que no esté envuelta con el narcotráfico, como está pasando al norte. Hay que tener una serie de condiciones que permitan atender lo que la gente quiere. Entonces, cuando la gente cambia el pacto social con una nueva mirada, deja por fuera muchas cosas que van a ocurrir sí o sí siempre. Eso es un poco lo que yo podría decirte. ¿Preguntar algo o le toca a Carlos y hacer la pregunta? Max. Bueno, solamente acotar que el incentivo, la materia del incentivo, a mi modo de ver, es errada, debido a que la izquierda durante más de 15 años pidió AC,
asamblea constituyente. ¿Y cuál era el argumento? El argumento era tumbar la supuesta constitución de Pinochet. Eso lo van a lograr, aunque vayan en el en contra, ellos lo van a lograr igual. El objetivo final que ellos tenían en mente lo van a lograr igual. Y lamentablemente lo van a lograr con el apoyo del Partido Republicano, que era el partido que apoyaba esta constitución, que apoyaba la continuidad de esta constitución, y eso a mi modo de ver es un elemento que debemos tener en consideración debido a que estamos subyugándonos, estamos abdicando a la defensa de la constitución vigente y darle el premio mayor a la izquierda. Bueno, yo puedo refutar eso en el sentido de que Republicano en ningún caso ha querido debilitar la constitución actual. Es decir, yo no veo ninguna enmienda que debilite la constitución actual. Lo que pasa es que Republicano en particular está permitiendo crear una constitución cuyas políticas públicas a futuro, si hubiera un gobierno de derecha, pueden incorporar elementos como los vouchers, un mayor control en el gasto, un Estado más pequeño. Es decir, ellos están cimentando un camino libertario, de más de libertad, digamos, de libertarismo, digamos, en la cual los privados tengan participación, trabajen en conjunto con el Estado para mejorar los servicios y por lo general que el Estado sea más eficiente. Con la condición actual de mamarracho que estaban planteando, o con la misma que tenemos hoy día, se hace inviable la posibilidad de que el Estado sea más eficiente, más pequeño y tengamos el control de los flagelos que estamos hablando hoy día. Entonces, yo no jugaría a republicano, y yo no soy republicano por si acaso, pues republicano ha actuado con la convicción de no transar límites a una propuesta pública o política que dé un desarrollo para Chile. Eso es lo que yo pienso. Así que yo no estoy condenando a republicano en ningún caso. Max, tienes un minuto para hacerle la pregunta. No, perdón, Carlos, tú un minuto para hacerle la pregunta y Max para 3 para responder. Sí, yo hago una pregunta porque, mira, he escuchado de Max varios argumentos diagnósticos que yo concuerdo con el diagnóstico, pero me parece sorprendente que hiciste casi alusiones a la nueva propuesta de constitución, es decir, quieres controlar la seguridad, la inmigración, quieres tener una mejor casta política, quieres tener más gobernabilidad, una mejor orden. Entonces, ¿por qué más por en contra? No me cabe en la cabeza. ¿Por qué por en contra? Perfecto. Mira, básicamente son 7 argumentos y ahora se están sumando más a medida que voy leyendo la propuesta que ha salido de la comisión mixta y que se va a votar ahora en el Pleno. En primer lugar, yo quisiera refutarte cuando tú dices que la propuesta de constitución que no la dio Republicano, recordemos que Republicano tiene 22 de 50 consejeros, por lo tanto, la propuesta del Consejo Constitucional sí debilita la constitución actual, sí la debilita, y por muchos motivos. En primer lugar, cuando nosotros señalamos en el artículo primero, inciso tercero, que nos vamos a convertir de un Estado que es un Estado subsidiario, como lo señala, no lo señala, pero es el orden público económico de la actual Constitución, y nos vamos a convertir en un modelo socialdemócrata, y lo dice de forma expresa, ustedes muchas veces señalan que luego viene la bajada. Pero ¿qué es lo que dice la bajada? Dice precisamente lo siguiente, dice, Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales sujeto al principio de responsabilidad fiscal. ¿Ya? Entonces, lo que dice Republicano, que defienden pasar a un modelo socialdemócrata con todas las implicancias económicas para el orden público económico que eso significa, dicen, no, pero es que no están leyendo la parte donde dice sujeto al principio de responsabilidad fiscal. Yo le hago la pregunta a todo el mundo republicano. La actual Constitución, en el artículo 8, establece que el Estado estará sujeto al principio de probidad administrativa y publicidad de los actos del Estado. Ahí está, artículo 8. No, pero eso es probidad, no, eso no es responsabilidad fiscal, muy distinto. Carlito. No, Carlos, el principio de probidad es mucho más potente que solamente la responsabilidad fiscal, porque la responsabilidad fiscal es una parte del principio de probidad. La probidad, como virtud política, abarca mucho más que la responsabilidad fiscal, la abarca dentro de, ¿ya? Porque el que es irresponsable fiscalmente está siendo un corrupto en cierta medida. Por lo tanto, es un tema de alcance del concepto. Entonces yo les pregunto, está en el artículo 8 el principio de probidad y administrativa del Estado. ¿Y qué pasa con los robos? ¿Acaso porque hay una norma o una frasecita se va a acabar la corrupción en Chile? No, señor. La corrupción en Chile se va a acabar cuando haya una ley
de cárcel efectiva como la hay en Irlanda, como la hay en Alemania, como la hay en Noruega, como la hay en O la Japón y muerte como la hay cívica, en po, Singapur. Y o la cuando muerte los cívica. Carlos, políticos no sepan interrumpa. que si ponen sus sucias manos en el dinero de los contribuyentes, se van a ir a la cárcel, ese día se va a empezar a acabar la corrupción, porque todos estos ladrones no van a tener, no, van a tener que salir a trabajar. Van a tener que salir a trabajar como un humilde abogado que le está hablando, que tiene que trabajar todos los días, como dice vulgarmente el chileno, para parar la olla. Entonces, ellos como saben... Carlos, perdona, te interrumpo, ya pasaste tus 3 minutos, pero Carlos te va a hacer una Sí, contrapregunta y tienes sí, tres claro. minutos. No, yo quiero 3 minutos para comer, No, para no, no, pues por- te toca a ti. Si quieres contrapreguntar o no. Sí, es que pasa que, mira, yo quiero comentar con 3 minutos que tengo. Mira, No, pero lo que Carlos, tú dices, no te confundas, porque si no dejas, le ya quitas bueno, el tiempo a es que él. la probidad para mí es otra cosa, tiene otro alcance también. Está tu La minuto. responsabilidad, Tienes tu ya, minuto para ocuparlo en eso. ya, escúchame, la responsabilidad fiscal que tú estás hablando, que está, según tú, inmerso en el tema de probidad, es súper complejo de poder determinarlo a nivel administrativo, porque la probidad se entiende mucho más allá de un concepto de buena fe. Entonces, llevar a las cosas subjetivas es mucho más complejo que las cosas determinadas. En el mundo empresarial es más fácil que las cosas se digan expresamente como algo responsabilidad fiscal. Se refiere fundamentalmente a gastar lo que debe gastar y ser eficiente con el gasto. Hoy día el Estado ha crecido 3 veces siendo Estado probo, se han robado toda la plata siendo Estado probo y han hecho lo que han querido siendo Estado probo. Y eso nadie lo ha dicho. Es decir, recuerda que nosotros llevamos acá el espacio mucho tiempo y no han salido demandas contra el Estado ahora, que hay fundaciones, pero ¿dónde está ese principio activo? Por eso los incentivos, cuando las cosas se dicen claramente, favorecen la discusión, independientemente de que tú puedas entender, porque eres abogado, el fin del artículo. Para mí, como ciudadano normal, prefiero que diga responsabilidad fiscal. Ya, Max, ¿tienes un minuto para hacerle preguntas o quieres hacer Sí, una, algún una, una, una tienes contrapregunta un, con un tienes un minuto y después haces tu pregunta. Dale. perfecto. Bueno, yo quiero dejar establecido que este es un tema de sutileza, si es que acaso el principio de probidad incorpora la responsabilidad fiscal, a mi modo de ver la incorpora, pero bueno, más allá de eso, yo quiero dejar muy claro una cosa, que yo creo que la audiencia la comparte. No porque una constitución diga que aquí va a haber responsabilidad fiscal, de la noche a la mañana vamos a vivir en el mundo de Cariñosito y va a haber responsabilidad fiscal. Por favor, eso no es No, así. no, si nadie está hablando de eso. No, nadie está No, pero hablando no de me eso. interrumpa, por favor. Carlos, no interrumpa. No es así. Y no es así y no va a ser nunca así, ni aquí ni en la quebrada del Ají. No se va a acabar ni la corrupción, no va a haber responsabilidad fiscal porque haya una frase que lo diga, como tampoco vamos a vivir en un mundo libre de violencia porque el mamarracho anterior lo decía. Eso nada más que yo quería contraargumentar. Ya, entonces ahora Sí, tienes un minuto para preguntarle a Carlos, Max. Carlos, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú respecto del artículo? Creo que ahora la Comisión Mixta lo cambió de número, pero era el 206, respecto del cambio climático. ¿Qué piensas tú del cambio climático? Si acaso tú adscribes a la teoría de que el ser humano ha tenido una responsabilidad científicamente comprobada en el aumento de la temperatura en los últimos 250 años del planeta. ¿Y qué te parece a ti que la Constitución señale que ¿ah? el Estado reconoce la existencia del cambio climático, que por interpretación por norma interpretativa del Código Civil significa que estamos hablando del cambio climático antropogénico, es decir, que el ser humano lo creó, y que vamos a promover acciones coordinadas con los organismos internacionales que está hablando ahí claramente del IPCC de la ONU. yo te cuento lo siguiente. Yo tengo dos visiones. Una preservacionista y una conservacionista. Lo que se está haciendo acá es conservacionista, porque cuando el mamarracho anterior hablaba del cambio climático y condicionaba a toda la humanidad casi a estar sujeta a cualquier cambio que hubiera haber y todos tenemos que adecuarnos a ese cambio. A diferencia de la propuesta ahora que reconoce posiblemente algún impacto que tampoco está demostrado, yo no concuerdo con que el ser humano haya sido el responsable del cambio climático, pero no condiciona al desarrollo económico. Eso es muy importante porque cambia el concepto de preservacionista a conservacionista. ¿En qué sentido pasa eso? Pasa que una cosa es ser responsable con el medio ambiente y otra cosa es impedir modificaciones al medio ambiente por la razón humana. Lo que se quería antes
era que el ser humano no tuviera ninguna intervención sobre el medio ambiente. Hoy día se pueden hacer siempre y cuando no afectan el desarrollo. Y ahí automáticamente abre la puerta para que se pueda pensar en conservacionismo. Yo estoy de acuerdo en que las empresas que puedan afectar el medio ambiente tengan la responsabilidad de recuperarlo, pero que puedan hacer actividad sí, que la hagan. Es un poco la diferencia entre conservacionismo y preservacionismo. Lo vamos a hablar, ¿no? Incluso otro debate más largo, porque es un tema complejo. ¿Quieres hacerle una otra contrapregunta, Max? Sí, dentro del mismo tema, resulta que el artículo, que era el 206, te vuelvo a señalar que no estoy seguro si lo cambió la comisión mixta, el artículo 206 dice que el Estado debe promover acciones oportunas, racionales y justas. Sabemos que para la izquierda lo oportuno, racional y justo era, por ejemplo, el gas al precio justo. Sabemos que lo oportuno, racional y justo para la izquierda era pagarnos, no sé, pues, una expropiación de una casa al precio justo, no al precio de mercado. Entonces, todos estos conceptos, mi pregunta es la siguiente: ¿tú estás seguro? ¿Tú estás seguro que no vamos a tener con este artículo que promueve acciones coordinadas con el exterior, eh, situaciones como las vividas en Holanda, donde le están diciendo a los ganaderos, y ojalá que me estén escuchando los agricultores, los ganaderos de Chile, me estén escuchando personas que se dedican a trabajar en el campo, que allá en Holanda, con esta norma, con esta precisa norma, le están diciendo a los dueños de ganadería que van a tener que reducir en un 50% sus cabezas de ganado, y a los que tienen papas en los campos de Holanda. Carlito, perdona, Max, te pasaste el tiempo. Carlos Sí, responde y después, espérame, Carlos. me queda muy claro lo que dice. Y después ya Carlito, espera, terminamos. Carlos, ¿me puedes esperar? Responde y después viene la ronda ya de preguntas con los invitados. Así que, Max, ojalá pudieras Perfecto. tener a alguien y si no, van a tener que turnarse los nuestros y hacerles preguntas a cada uno. Dale con tu respuesta. Perfecto, mira, a ver, entiendo muy bien lo que tú dices porque justamente yo asesoré a Holanda en su momento la parte agrícola, así que conozco muy bien el tema. A diferencia de lo que está acá, que habla de una manera oportuna, racional y justa ante el efecto del cambio climático, asimismo promoverá la cooperación internacional para la consecución de este objetivo, deja en forma muy relativa lo que la izquierda quería. La izquierda quería el control estatal de aquellos factores que pudieran generar un cambio de mitigación o adaptación del medio ambiente. Entonces, al generar un concepto de desarrollo económico admisible al tema del medio ambiente, rompe o mitiga completamente lo que pasa en Holanda. En Holanda, a diferencia, lo que está pasando en Holanda es que el Estado se subyugó a la ONU y generó cambios a nivel de propiedad, porque se mete en la propiedad de las personas. Yo creo que aquí se defiende más la propiedad de lo que hoy día está. No le daría tanta relevancia a esto, porque la mayoría de las cosas son aprobadas por ley. Por ejemplo, hoy día tenemos la ley SBAF, que yo creo que tú la leíste bastante bien. La ley SBAF es una ley que es nefasta para la monicultura, para varias, y se hizo con la Constitución actual. Es decir, hoy día podemos perfectamente decir a todos los salmonicultores que están quebrados, porque no van a tener que renovar sus concesiones, no van a poder conseguir nuevos territorios, y a pesar que tenemos 3.000 hectáreas marítimas pensadas para los pueblos originales. Ese es el concepto que hoy día está. Entonces yo tampoco lo veo tan grave desde el punto de vista de que pueda condicionar nuestro futuro proceder de desarrollo económico. Demos la palabra a otras personas, ¿te parece, Max? Sí, le voy a explicar porque Kurt no sabe bien de qué se trata. Max, ¿tienes tú tres personas que me puedas dar o prefieres que ya de frente te hagan las preguntas la gente que tiene? ¿Tienes? Mira, me gustaría darle la palabra, ofrecerle la palabra a Pao Juve, con la que tenemos buena onda siempre. ¿Cómo está ¿Ya? Pao? Pao, te voy a dar, Pao Juve. para que esté atenta la Paola, que le voy a dar Sí, micrófono. ¿Ya? también me gustaría escuchar a HK. ¿Cuál sería? Déjame buscarlo. ¿Lo ubicas? HK Déjame dónde está, checa. ¿Lo ves tú, tiene Carlos? una ¿Carlos? fotito de un volcán. Ah, sí, lo vi. Ya. HK, te estoy dando micrófono. Y a Lina Bahamondes, que tiene la foto de la Virgen del Carmen en el Cerro San Cristóbal con la bandera de Chile. Déjame ver si lo vi. ¿Lina se llama? Lina Bahamondes. Ujú. ¿La ves tú, Carlos? No la veo. Y si alguien La sale estoy al lado, buscando. La libertario, vi, libertario también. a ver, la Libertario lo tengo aquí. Ya, Libertario. Tengo Libertario, Ya, está subiendo arriba Libertario. ya. Yo ¿Qué di los faltaría? micrófonos, espero que los hayan tomado. No encontré a Lina Ah, Bahamonde. aquí está No la la Lina encuentro. Bahamondes pidiendo, ya la vi, ya.
¿Ya? Ya, perfecto, ya Ok, vamos, ya. vamos. Bueno, voy a volver a explicar para que también sepan ¿cómo se llama? Los otros, claro que no me tomó la Pao no me tomó el micrófono. La única que tienes con micrófono es la Lina Bamonde. Después igual me voy a preocupar de que lo tengan. Bueno, esta segunda parte consta de preguntas cruzadas, ojalá que sean los invitados de Max que le hagan preguntas a Carlos y los de Carlos a Max. Tienen 1 minuto para preguntar, 3 para responder el invitado. Voy a ser bien estricta, Lina, te voy a hacer silenciar. Voy a ser bien estricta con el tiempo, porque si no, podemos estar hasta las 12. ¿Ya? Y partimos con, Lina, te voy a volver a silenciar, discúlpame. Partimos con Antonia. Antonia, tienes 1 minuto para preguntarle a Max. Hola Max, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, yo te quiero hacer una consulta en relación a esta agencia que se va a crear para el control no de la probidad, sino que de todo lo que ha ocurrido en este momento con estas fundaciones que han sacado la plata como se les ha ocurrido, ¿no? De la corrupción. Porque realmente en la actualidad, si tú no esperas que las instituciones que tienen la facultad para poder parar esto no actúan como está ocurriendo en la actualidad, se han robado hasta el pensamiento. Y de aquí no se va a devolver un peso, nadie va a salir sancionado porque no hay un interés político, ¿ya? Entonces, ¿tú no consideras que este es un punto importante en la creación de esta agencia anticorrupción que no está contemplada en la Constitución actual y que sí se va a incluir en la próxima? Yo creo, quiero saber tu opinión al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, excelente pregunta. Yo comparto 100% contigo y yo creo que con toda la audiencia nuestra más profunda indignación con lo que está ocurriendo en materia de corrupción. En Chile cada 10 años tenemos un mega escándalo de corrupción. Recordemos el año 2003 con Lago, con la Corfo Inverlink, recordemos después, 10 años después, Soquimich, y ahora, 2023, tenemos el caso de las fundaciones. Cada 10 años más o menos agarran vuelo los políticos y nos roban a destajo. Yo comparto contigo la preocupación para erradicar la corrupción. Sin embargo, yo creo que la solución no es la que está señalando la Constitución propuesta por el Consejo Constitucional. Yo creo que la única solución para erradicar la corrupción es una ley de cárcel efectiva a los corruptos y a los políticos que roban a manos llenas. Yo me pregunto para qué está la Fiscalía, para qué está la Contraloría General de la República, para qué tenemos entonces un código penal si ahora nos venimos a enterar que necesitamos otro órgano burocrático que no va a lograr absolutamente nada mientras no haya una ley de cárcel efectiva para la corrupción. Entonces, a mi modo de ver, es un parche, es una golosina, igual como las contribuciones, es una golosina para que aquellos que estamos indignados, que estamos hasta, digamos, al cuello con todo el tema de la corrupción, digamos, ay, qué bonito, mire, hay una agencia para la corrupción. Esto va a significar, ¿cuánto va a significar en gasto público? ¿Cuántos nuevos apitutados van a estar ahí? ¿Cuántos nuevos funcionarios públicos va a significar esta nueva agencia para la corrupción? Mire, si aquí funcionara bien la Contraloría, si funcionara bien la Fiscalía, si funcionara bien el Código Penal y lo aplicaran los jueces, no se necesitaría esta agencia para la corrupción. Aquí los únicos que van a ganar son los partidos políticos que van a instalar a su gente en esta nueva agencia burocrática y donde lo que se requiere es que candidatos como José Antonio Kast digan que van a presentar un proyecto de ley para que el Código Penal mande derechito para la cárcel a los políticos corruptos. Y en esto yo quiero felicitar al diputado Mauricio Ojeda, le mando mis saludos y mis felicitaciones porque ha sido el único diputado que ha presentado un proyecto de ley de cárcel efectiva y está a la espera que la Comisión de Constitución le dé el visto bueno. Antonia, ¿quieres contrapreguntar? Sí, primero que nada, bueno, Kast es bien popular lo que puede hacer porque está fuera del Congreso. Pero tú no puedes negar de que existe una especie de acción en bloque del punto de vista del gobierno que más que nunca cuando tienes gobiernos de izquierda que son terriblemente
inmorales, diría yo. Cuando se actúa de esa manera, se actúa de forma inmoral. No se llega a hacer todo lo que tú estás diciendo porque los organismos están todos tomados. Porque está bien, existe esta agencia, ¿no? Pero la Constitución no tiene que tener la ley que sancione con pena aflictiva y efectiva a esta gente. Eso no debieras dejárselo a una ley de menor rango, porque Bueno, existe la institución, se crea, espérame, existe la institución, se crea, y esa misma va a implicar una sanción. Entonces, a mí me parece que es como seguir un conducto regular en relación a fijar claramente un organismo que se preocupe directamente, no que tenga miles de funciones y además esa, sino que directamente se preocupe a sancionar a aquel que mete las manos donde no corresponde, por el daño que produce, ¿eh? No solamente real, sino que en la fe pública. Gracias. sí, bueno, nuevamente comparto contigo la preocupación, si el punto es cómo lo solucionamos. Tú has señalado una buena objeción al decir, bueno, pero esto significa que esto tiene que estar en una ley, no tiene que estar en la Constitución, pero yo puedo rebatir a eso con la remisión a la ley de las conductas terroristas, que está en la Constitución. Es decir, la Constitución se encarga de remitir a la ley, de darle un mandato al legislador para que posteriormente señale cuáles son las conductas terroristas y cuáles son las penas asociadas a las conductas terroristas. Entonces, ¿por qué si lo hace con las conductas terroristas no puede hacer ese mandato al legislador para las conductas corruptas? Yo no encuentro la diferencia. Entonces, aquí pareciera que cuando hablamos de corrupción, toda la clase política se pone nerviosa y te chutean pa'l córner la pelota. Pero aquí perfectamente podría ser posible una pequeña frase donde se señale que una ley establecerá, ¿no es cierto?, una ley posterior establecerá cuáles son las conductas de corrupción y cuáles serán las penas asociadas, las cuales no podrán tener ningún tipo de beneficio, ningún tipo de salida alternativa. Por ejemplo, se me está ocurriendo una redacción bastante a la rápida, pero no veo por qué no. Si lo hacen con las conductas terroristas, ¿por qué no lo hacen con las conductas corruptas? Esa es mi respuesta. Muchas gracias, Max. Le toca a Libertario hacerle preguntas a Carlos. Libertario, buenas noches. Libertario, ¿estás ahí? ¿Está la Pau también? Sí, espérame, si no está la Lina, es que la Lina está primero. Lina, entonces. Estoy acá. Perfecto. Hola, buenas noches. Hola, ¿Me escuchan? buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Oye, Lina, ¿tienes un minuto para hacerle una pregunta a Carlos. A Carlos. Libertario, cierra tu micrófono, después te doy la palabra. Dale, Lina. Carlos, te escuché con harta atención cuando hablaste del Estado Social Democrático de Derecho y me llama la atención que tú dices que va a ser un Estado más pequeño. Y eso no se condice con la real definición de un Estado social de derecho, porque necesitas un Estado más grande para poder entregar los derechos a los ciudadanos, digamos. Entonces, de ese punto de vista, me encantaría saber cómo se podría hacer un Estado más pequeño con un Estado social de derecho y, a su vez, cómo lo haría el Estado, porque el Estado no genera dinero. Lo que el Estado hace es administrar nuestros dineros, los impuestos. Entonces, además tendríamos que nosotros contribuir con mayores impuestos para poder financiar esos derechos, porque los derechos con algo tendrán que pagarse, me imagino. Eso me gustaría que me contestaras. Sí, mira, lo hizo Piñera 1 en todo caso. Recordemos un poco lo que hizo Piñera 1. Cuando Piñera 1 tenía una regla fiscal, un excelente ministro de Hacienda, que establecía que un porcentaje se ahorraba y no se gastaba, y se ajustaba el gasto. Lo que hizo fue juntar ministerios. De hecho, tuvimos un triple ministerio, cosa que nunca se imaginaría este gobierno tener triple ministerio en un mismo ministro. Y los ministerios más grandes, ojo. Entonces, el concepto de responsabilidad fiscal significa que tú en parte no te endeudas, tú creas un colchón de ahorro, estás obligada a crear un colchón de ahorro todos los años para que el Banco Central tenga la posibilidad de poder manipular la moneda, tener dólares y generar menos endeudamiento. De hecho, no sé si recuerda usted la evolución de la deuda. Los últimos 12 años, la deuda creció con Bachelet, bajó con Piñera y volvió a crecer nuevamente. Y eso es porque nunca estuvo consagrado el concepto de responsabilidad fiscal, no se consagró a nivel legal. Y una cosa importante, las leyes, por lo general,
son herramientas que tiene la ciudadanía para poder controlar o, digamos, corregir ciertas arbitrariedades. Pero no hay voluntad en la izquierda para poder generar un control real fiscal. Y eso hay que declararlo. Ya lo vivimos con Piñera. Había pleno empleo. En un momento llegamos a tener un 5% de crecimiento, con pleno empleo, con un ahorro importante, porque había una responsabilidad fiscal. Eso se perdió. Entonces no podemos estar a la voluntad de un tipo de gobierno como este, que es al revés, que nos está dejando un despilfarro completo de recursos, endeudando el país a futuro. Nuestros hijos van a tener que pagar casi el 10% del PIB, de lo que se gasta el Estado solamente en costo de la deuda, por malas políticas públicas. Si yo concuerdo con lo que dice tanto Max y lo que dices tú, pero para mí es importante que exista un concepto de responsabilidad fiscal. Los derechos se pueden dar, pero siempre que sean progresivos en función de la responsabilidad fiscal. Si el país fuera rico, si genera mucho más crecimiento, que se gaste más la gente me parece espectacular, pero no se pierde de vista el ahorro, no se pierde de vista el crecimiento y no se pierde de vista el beneficio para todos los chilenos, sin perder de vista que los privados deben tener la misma tanta importancia como tiene el Estado hoy día en Chile. Eso es subsidiariedad. Lina, ¿quieres contrapreguntar? ¿Tienes otro minuto más? Sí, es que lo que pasa es que cuando tú tienes derechos por constitución, el Estado tiene que responder. Y si el Estado, por ejemplo, como estamos en este minuto, está endeudado, es como una falsa promesa. ¿Te fijas? De alguna parte el Estado tiene que sacar esos recursos. Con Piñera era otra realidad, estábamos en otros tiempos, sin obligación, porque no teníamos la obligación constitucional, por ende dependía de la gestión de este gobierno, del gobierno de Piñera, que tuvo la capacidad de ahorrar. Pero cuando tú dejas algo en la Constitución con derechos amarrados a una Constitución, ¿cómo responde el Estado si no tiene los dineros? Tú lo Ese es acabas el de problema. decir, mira, tú lo acabas de decir, mira, una política pública de Piñera fue efectiva, funcionó y logró el objetivo de garantizar que el Estado pudiera crecer y ahorrar. Esa es la política pública. Lo que estamos haciendo ahora es poner en la Constitución ese criterio a nivel constitucional. Por tanto, ya deja de ser solamente una política pública dependiente de un gobierno u otro. Pasa a ser una política estatal. Cuiden las lucas, hagan las cosas con lo que mejor puedan hacer. Ese concepto es lo que yo te digo que hoy día garantiza de mejor forma que hoy día llegue un gobierno de izquierda y haga lo que quiera, como lo que está pasando hoy día. Porque lamentablemente no podemos depender, lo que está pasando en Argentina, un efecto real, digamos, de que las personas tengan tan cuerdas de votar por alguien que tenga una buena política pública. Ya nos pasó con Casi con Boric. Ese es el ejemplo. Por eso, el poner en la Constitución aspectos que para nosotros son importantes como sector, cuidar las lucas, hacer más con menos, tiene que estar consagrado. A mí me gustó esa norma por lo mismo. Yo creo que así hay que interpretarla. Yo la defiendo por ese lado del tema. Perfecto, gracias Lina. Le toca el turno a Ragnarok. Ragnarok, te toca a ti 1 minuto para preguntarle a Max. Disculpa. Hola Max. Oí una pregunta sobre lo que estamos viviendo en este momento con respecto al texto. ¿Qué cosa buena de nuestra Constitución actual no se está plasmando en la propuesta que nos están haciendo desde el Consejo? ¿Qué cosa buena estaríamos perdiendo de nuestra Constitución actual si es que se llegase a ganar el a favor? Esa es la pregunta. Dale, Max. Bueno, voy a cambiar de tema radicalmente para ir a un tema de nicho, y responderle. Por ejemplo, yo soy de los que adscribe a salirnos del Pacto de San José de Costa Rica, como lo es Estados Unidos, no es parte del Pacto de San José, y denunciar el tratado, que demora 1 año, la firma el presidente de la República, para denunciar el tratado, esa es la palabra jurídica, que es salirse del tratado, ¿no es cierto? Y relegislar para los violadores asesinos de niños y reponer la pena de muerte, como ocurre en Japón, como ocurre en China, como ocurre en Singapur, como ocurre en los Estados Unidos y en aproximadamente 28 países más del mundo. Yo creo que la pena capital para este tipo de bestias debe ser repuesta, y a mí me parece que la Constitución actual, si algo bueno tiene, es que, bueno, tiene muchas cosas buenas, ¿no? Es una expresión poco feliz la que acabo de decir. Tiene muchas cosas buenas. Pero una de las cosas buenas que tiene es que no consagra la abolición total, absoluta y perpetua de la pena de muerte como sí lo hace esta Constitución.
La Constitución, en el artículo 16, si no me equivoco, cuando luego de señalar que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida, señala que digamos que se prohíbe la pena de muerte. Y a mí me parece, lo dice en el artículo 16.1, el derecho a la vida, la ley protege la vida del que está por nacer, se prohíbe la pena de muerte. Eso para mí es nefasto porque inmediatamente, aunque nos saliéramos del Tratado de San José con la finalidad de reponer la pena capital para estas bestias como Hugo Bustamante, que asesinó a la niña Ámbar en Villa Alemana, no se va a poder ni siquiera discutir en Chile. Va a quedar absolutamente vetada la discusión de reponer la pena capital. En cambio, hoy día perfectamente podría hacerse. Perfecto. Ragnar, ¿tienes alguna contrapregunta? Sí. Veo que todos están muy asustados con el tema de los derechos sociales por el hecho de llamarnos que el Estado de Chile es social y democrático de derecho y que habla del desarrollo progresivo de los derechos sociales. Yo no sé por qué están tan asustados, ¿ya? Si es que la Constitución actual hace mención, donde está esa parte, hace mención al decreto 326, This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. que promulga el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que bueno, son de la ONU obviamente, y en eso estamos desde 1966, ya estamos pegados ahí con todo lo que son los derechos sociales. ¿Cuál es el susto entonces de que nosotros veamos derechos sociales en esta Constitución? El susto es que somos un Estado corrupto. Entonces, cuando tú pones en una Constitución que vamos a pasar de ser un Estado que, de acuerdo al orden público económico actual, es un Estado subsidiario que focaliza el gasto público en los más vulnerables, vamos a pasar a pulular, ¿no?, de distintos proyectos de ley que tiendan a la universalización del gasto público. Cuando se señala en el artículo 1, inciso 3, que el Estado de Chile es social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal, hay un problema. Porque la pregunta es la siguiente: ¿con qué se van a pagar ese desarrollo progresivo de los derechos sociales? ¿Me van a decir que con ahorro fiscal? ¿Me van a decir que con menos corrupción? Permítanme dudar, porque no va a ocurrir eso mientras no haya una ley de cárcel efectiva. Aquí lo que va a ocurrir es que el Estado va a aumentar su tamaño. Eso significa que van a aumentar los impuestos de manera progresiva para financiar esos derechos llamados sociales, que no es más ni nada menos que quitarle a uno a un bolsillo para darle a otro. Eso es un derecho social. Es un subsidio universalizado. Y vuelvo a señalar, ¿qué es la responsabilidad fiscal? ¿Qué es la responsabilidad fiscal en materia de gasto público para un keynesiano, por ejemplo? ¿Qué significa responsabilidad fiscal para un minarquista, por ejemplo? ¿Qué significa responsabilidad fiscal para un liberal clásico? Significan cosas completamente diferentes, absolutamente distintas. Entonces, por favor, cuidado con decir, no, es que dice ahí responsabilidad fiscal, no tengan miedo. No, el resquemor que tenemos los chilenos es con los corruptos, es con la clase política corrupta de pe a pa, que no va a dejar de meter sus manitos en la plata de los contribuyentes mientras no tengan temor a irse derechito a la cárcel. Gracias, Max. Le toca sí, Pauli, déjame decir una cosa más. Te preguntaba directamente esto porque nosotros en nuestra Constitución ya tenemos reconocidos los derechos sociales a través de este decreto 326, entonces no debería cambiar tampoco eso. Y el artículo que leíste efectivamente es así, y finalmente dice público y privado, que es algo sumamente importante que deja el Estado subsidiario que nosotros tenemos. Y el Estado también va a poder trabajar con los privados para poder hacer estos derechos sociales, claro. Max. También lo dice la Constitución venezolana, sí. Oye, le toca a Libertario, perdona Carlos, pero hay que seguir con el orden. Libertario, te toca hacer la pregunta, un minuto tienes. Sí, gracias, Paulina, ¿me escuchas? Sí, te escucho muy bien, qué bueno que estás en el espacio. Bueno, sí, bueno, mira, yo no estaba preparado para esta situación así tan de improviso, pero bien cortito. Cuando se habla de
de la responsabilidad fiscal y se dice que en la actual no está, y que esto sería algo novedoso. A ver, la gente que escribió la Constitución conocen este tema, ¿ya? Son expertos, digamos, en gasto público y en cómo mantener el Estado pequeño, ¿ya? Y está escrito en la Constitución varias normas constitucionales que son, digamos, superiores, por lo menos, a lo que he visto en la Constitución propuesta. Por ejemplo, voy a decir, aquí dice aquí en el artículo 64, dice, si la fuente de recursos otorgada por el Congreso fuera insuficiente para financiar cualquier gasto nuevo que se apruebe, el presidente de la República, al promulgar la ley, previo informe favorable del servicio de institución a través de la cual se recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contraloría, y esta es la frase, deberá reducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza. O sea, la Constitución actual vigente actual, en el artículo 64, está dando la instrucción, el mandato constitucional al presidente de la República, que si es que los recursos son insuficientes, deberá reducir los gastos. Libertario, ¿cuál es tu pregunta? Entonces, a lo que voy, sí, la pregunta es que si al poner el concepto de responsabilidad fiscal, como simplemente eso, responsabilidad fiscal, dos palabras, eso es más fuerte y es más sólido, digamos, que esta explicación, y que está en varios otros artículos en que se dice que no se puede aumentar el gasto público sin autorización del Congreso, sin autorización Pero, ¿cuál es la pregunta, de justificar. Mira, hay una parte que dice, deberá. La pregunta es, ¿por qué piensan que al decir con responsabilidad fiscal, eso va a ser más efectivo que el artículo 64 y 68 y 62 y 32 de la Constitución actual, en que se declara específicamente lo que se debe hacer con el gasto Gracias, público? Libertario. Carlos. Sí, bueno, Libertario tiene razón en el sentido de que una cosa es la parte administrativa del gasto y otra cosa es el tenor del gasto. Son cosas distintas, porque cuando tú, por ejemplo, empiezas a definir un procedimiento para poder llevar a cabo una responsabilidad fiscal, solamente la política pública te va a permitir cumplir el procedimiento. La diferencia es que hoy día uno observa que al estar consagrado en un artículo directamente de responsabilidad fiscal, condiciona que esas cosas puedan incluso mejorarse a nivel legal. Entonces yo no veo dónde puede haber un problema en que las dos cosas convivan bien. Una cosa es una cosa procedimental y otra cosa más que nada a nivel de principio. El principio de la responsabilidad fiscal no estaba incorporado y de hecho hoy día tú ves que el ministro de Hacienda acaba de pedir 21.000 millones de dólares de deuda sobre un presupuesto creciente con una economía que está decreciente. Es decir, eso hoy día basta pedirle un informe a Hacienda, un informe a los mismos grupos políticos que están hoy día en el gobierno para que sea aprobado. Y yo te puedo asegurar que eso ha permitido que el Estado ha crecido 3 veces con respecto a los últimos 12 años. Y la única vez que no creció fue cuando realmente se usó la responsabilidad fiscal. ¿Esa es tu Es la respuesta? verdad. Ah, Esa es mi respuesta. perfecto. ¿Quieres contrapreguntar, Libertario? Tienes 1 minuto, recuerda, 1 minuto nomás. Sí, lo que pasa, Paulina, Carlito, es que una cosa es lo que está escrito y otro lo que ocurre en la realidad. Escrito en la Constitución actual dice que el presidente deberá reducir los gastos si es que no lo alcanza. El Congreso no podrá aprobar ningún proyecto que involucre gasto si no está justificado cómo se van a obtener los recursos necesarios. Eso está en el artículo 64. Entonces, esto está súper detallado en la actual. Entonces, el tema Carlos, es termina, deja que termine. sí. Entonces, el tema que a mí me preocupa es que cuando dicen derechos progresivos a responsabilidad fiscal, resulta que la frase responsabilidad fiscal a mí me parece muy débil porque no se define qué significa, ¿ya? Y progresivo significa que lo que yo sí estoy seguro es que cada vez que se decrete un nuevo derecho, ese derecho va a tener que ser garantizado, significa que el gasto va a tener que ser una función siempre creciente, y en la economía ¿Cuál es tu hay un pregunta? ciclo, y cuando hay ciclos que cae, entonces vamos a tener déficit. Entonces el concepto que yo veo es que están empujando a que el gasto siempre sea creciente, entonces va a estar siempre en el límite, siempre en el borde del déficit, del balance cero. Y cuando tengas caída de recaudación por temas económicos cíclicos, digamos, vas a tener siempre déficit. Libertario, por lo tanto, lo que va a ocurrir... Libertario, sí, escúchame. Lo que pasa es lo siguiente. Mira. Hoy día tenemos fundaciones que se han avalado fundamentalmente por procedimientos. Porque no está clara, digamos, la asignación de recursos. Porque el concepto subsidiario permite al Estado poder contratar en forma discriminada a quien quiera para poder suplir sus capacidades. Esa justificación
que es procedimental, es lo mismo que está pasando con lo que tú dices. Hoy día es más fácil vulnerar un procedimiento que un principio consagrado, porque tú puedes poner condiciones, pero las condiciones por lo general tienen siempre los gallos son muy astutos para bypassear todas las leyes. El corrupto está preparado para eso. Por esa razón hoy día, cuando tenemos, por ejemplo, la muerte cívica, que tú no puedes ver las cosas por separado, aquí hay una muerte cívica también, que cuando el gallo se corrompe, se pierde la capacidad de ciudadanía. Entonces, ahí estás hablando de que no es solamente un puro artículo el que está influgado, es todo un conjunto de articulados que desincentiva, digamos, el mal proceder del Estado o de los políticos. Entonces, yo creo, libertario, que si tú ves en un contexto conjunto de todos los articulados, vas a lograr darte cuenta de que el principio que hay que esto acá es la probidad, es la responsabilidad del gasto, es la eficiencia y bajar un poco todos los prácticos hoy día. Es un poco lo que yo pienso. Perfecto. Sí, pero, Carlito, una Libertario, última cosita. ya, pero corta, por favor. Lo que pasa es que en Constitución, artículo 32, 22, dice: los ministros de Estados que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en el gasto público, digamos, serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro y culpables del delito de malversación de caudales públicos. Eso está actualmente vigente en la Pero no hay Constitución. sanciones. Entonces, Carlos, claro, termine, no se Carlos. aplica, pero no se aplica, pero no es que no esté escrita, no es que no esté escrito. Entonces mi pregunta es: ¿por qué al escribirlo en una nueva propuesta, entonces ahora sí se va a cumplir, cuando está escrito en la actual con este nivel de detalle? Porque hay muerte cívica. De lo que dice, Max dijo claramente, él quiere que las leyes sean estrictas para el tema anticorrupción, que se vayan presos, y yo concuerdo con él. El tema está en que hoy día, al no estar el principio que incentive realmente a un político de corromperse, van a buscar la quinta pata al gato para poder hacer legal cualquier asignación de recursos. Y eso ha pasado los últimos 30 años. Vamos a ver las concesiones, vamos a ver el tema de fundaciones, vamos a ver el tema de las compras arbitrarias. Todas esas cosas pasan porque es fácil vulnerar un sistema a nivel de procedimientos. Si tú juntas un tema de principio de probidad, como el tema fiscal, con el tema de la muerte cívica, genera una dupla perfecta a la hora de desincentivar el mal proceder político. A eso un poco me refería con no verlo como artículo único, verlo como un global. Bueno, sigamos a otra persona, por favor. Nas, tienes un minuto para preguntarle a Max. Sí, ¿puedo hacer alguna aclaración antes o no? Tienes dentro de tu minuto. Ya, mira, bueno, queda claro, ¿no es cierto?, que esta Constitución permitió todo este escalabro social, económico y político. Eso más o menos estamos todos claros con eso. Y que todo eso depende de la clase política, ya. Entonces se lo podemos atribuir a eso, ¿no es cierto? El peligro que está, ¿no es cierto?, en el bajo de quórum que hubo, y estamos con un flanco abierto ahí, así que por ese lado la Constitución es vulnerable y lo reconoce ATRE. Ahora, con respecto a lo que hablaba Max, el artículo que tiene que ver con probidad está en el artículo 9, no en el 8, y lo otro sobre cambio climático se habla de mitigación. Mitigación es ex post, así que no hay ninguna medida anterior, ¿no es cierto? Se preocupa de mitigar, ¿no es cierto?, los efectos. Y eso digamos, contribuye a que los privados puedan desarrollar sus proyectos, digamos. Tu pregunta, y la pregunta, eso. Sí, la pregunta más que nada va con qué opina él del artículo 197 que se está proponiendo y cómo eso regularía o ayudaría a regular los actos de la Contraloría. Gracias, Nas. Max. Max, ¿estás por ahí? Ahí sí. ¿Escuchaste la pregunta? Sí, efectivamente está hablando del Tribunal de Cuentas, ya lo leí, lo estudié, dice que va a haber un Tribunal de Cuentas que va a juzgar reparo a las cuentas que esté realizando la Contraloría General de la República. Mira, me parece que es también un avance. Sin embargo, cuando tú haces el análisis sistémico de la propuesta, yo no la puedo aprobar porque las bases de la institucionalidad no me satisfacen en lo personal, ¿ya? Y de eso se trata la libertad de sufragio. El artículo 197 efectivamente es, si se llegase a aprobar dentro de la institucionalidad vigente, claramente que sería
sería una cosa positiva, tal como hay otras cosas positivas. Yo encuentro, por ejemplo, que lo que se propone en materia educativa, por ejemplo, es muy positivo, que profundiza la defensa de la libertad de enseñanza, sobre todo. Que haya un tribunal de cuentas, evidentemente que va a ser como una especie del CERNAC de la Contraloría, pero ¿acaso no es también como una especie de objeción que voy a hacer? ¿Acaso no es como estar objetando al objetador? Me parece bastante penoso, ¿no? De que haya que crear un tribunal ad hoc para que esté con un ojo encima de la Contraloría, que se supone que debería, en un país serio, en un país probo, en un país honesto, debería ser una de las instituciones más respetadas del país. O sea, me parece insólito, aunque tampoco totalmente negativo. ¿Puedo contrapreguntar? Sí, que eso tenía el micrófono cerrado. ¿Quieres contrapreguntar? Ya. Tienes un Y esto minuto. apalancado con y esto apalancado con el resto de las instituciones que se está proponiendo. ¿No ayudaría a que el Estado sea más pro? ¿No ayudaría a que se implementara mejor esta responsabilidad fiscal? Es que, ¿qué es para ti responsabilidad fiscal si la responsabilidad Esta es la fiscal ley. es diferente? Esta es la ley, Max. No, mi Esta es la ley. estimado, los conceptos de la ley quedan a la interpretación de los juristas, de los jueces, de los constitucionalistas y de la comunidad en general. ¿Qué es para ti responsabilidad fiscal? ¿Qué es para un minarquista? Está descrita en la ley No, 20.128. Sí. no está descrita. No, estamos hablando de materia constitucional. Estamos hablando de la nueva constitución y toda la legislación se va a tener que someter a la constitución. Entonces la pregunta es, ¿qué es para ti lo oportuno, racional y justo? ¿Qué es para ti responsabilidad fiscal? Para mí la responsabilidad fiscal es algo muy distinto a lo que puede concebir en su cabeza un keynesiano, como Sergio Massa en Argentina. Para él la responsabilidad fiscal es gastarse un PIB al año, ¿ya?, en corrupción. Para él eso es responsabilidad fiscal. ¿Ya? Para mí no, para mí la responsabilidad fiscal es llevar al mínimo el gasto del Estado, al mínimo, porque yo soy un minarquista clásico. Entonces no me parece, cuando tú haces el análisis sistémico de esta propuesta constitucional, con derechos colectivos para los indígenas, con Estado social y democrático de derecho, con el cambio climático constitucionalizado, ¿no es cierto? Todas estas cosas que son las bases de la institucionalidad a mí me parecen muy peligrosas y me hacen desechar la propuesta. Solamente con decir que los derechos colectivos de los pueblos indígenas quedan constitucionalizados y lo más peligroso de todo es que esos supuestos derechos colectivos, que ya significa que van a haber chilenos que tienen unos derechos y otros que tienen otros derechos solamente por la raza que tienen, ¿ya? Si para ti eso no es grave, estamos en un problema. Ya. Y segundo, ¿Puedo solamente 10 segundos. Déjame y terminas con la pregunta. Dale, 10 segundos. Le dan a los políticos el poder de definir cuáles son estos derechos colectivos, porque queda remitido a la ley y a los tratados internacionales. O sea, todo el poder para los políticos. Gracias, Nas. Y la última, y le damos la palabra a la Paola para que le haga pregunta a Carlitos. Nas. Sí, más que nada eso, el asunto de cambio climático hay que leerla bien y interpretarla de manera justa, digamos, porque, como decía yo, son medidas de mitigación sujetas a responsabilidad fiscal y la responsabilidad fiscal está descrita en la ley que antes mencioné. Gracias, Nas. Así que eso. Sí. Gracias, Nas. Paola, Pao, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Aquí, hola, buenas noches, Pao. Hola, asombrada por esta solicitud, pero aquí estamos. Ya. Oye, Pao, tienes un minuto, porque tú te alargas un poco, así que un minuto para preguntarle a Carlos Carmona. Y ya, después tienes un minuto para contrapreguntar, porque tú estás representando al equipo de Max. Voy a preguntarle a Carlitos, efectivamente. Ya, quiero hacer el punto primero rapidito, que no es... Está dentro de tu minuto. Es la 213, por favor, es importante hacer ese punto. Y además agregar que Chile ya tiene un compromiso legal internacional en el Acuerdo de París para limitar el calentamiento global, así que ya estamos con el tema de la ONU y estos convenios. La pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué te pasa, Carlos, cuando escuchas como argumento de aquellas personas que van en contra, que el problema son los políticos, son vendidos,
son traicioneros, son mentirosos, son onuistas, son borregos, pero tenemos un sistema representativo y muchos de ellos tienen pretensiones políticas. Carlos, ¿tú tienes pretensiones políticas? Buena pregunta. Bueno, yo no tengo ninguna pretensión política, ninguna, por ningún motivo. Si yo estoy metido en mis temas, incluso estoy tratando de salir un poco de los temas y ojalá estar más tranquilo de aquí a unos años más. El tema es el siguiente. Aquí, a mí lo que molesta, Pau, es que los políticos, no es el tema del chancho, es que le da la flecha. Los ciudadanos tan poco informados, tan poco letrados en Chile han permitido que esta casta política prospere y polule por años y años. Nosotros tenemos que informar al ciudadano para que sea crítico, que sea capaz de poder tomar decisiones pensando en Chile, no pensando en sus intereses personales. Es decir, yo no me gustaría que personas que son influyentes busquen este tipo de espacios para ser políticamente aceptados y poder generar no sé, movimientos políticos sin decirlo. A mí me gusta, yo digo, yo no soy político, ni percibo ningún partido político. De hecho, me he llevado muchas cosas en contra por lo mismo y no me interesa. Sí apoyo, obviamente, a republicanos porque considero que republicanos tienen los principios que yo con tanto quiero para mi país a futuro. Quiero un país mejor para todos nuestros hijos y quiero que sea un país justo, un país seguro y un país con las cosas claras y con reglas que permitan invertir y que uno cuando invierte en un país no le cambie mañana la regla de un día para otro. Eso es un poco lo que yo quiero. Paola, contrapregunta. Sí. ¿Cuál es tu objetivo de hacer estos espacios? Ya sabemos que es el ciudadano informado. Sé que vas por el a favor hasta este momento, digamos. Digamos, ¿cuál es tu objetivo final? Y por último, rapidito, ¿cómo nos levantamos como Chile independiente, si uno va a favor o en contra, con este desprestigio total hacia la política, pero por otra parte le pedimos a ellos que hagan cumplir las leyes? ¿Cómo salimos de este loop antipolítico? Mira, este loop, claro, pasa que este loop ha sido un loop, es como el efecto de la rana en el agua. Hemos sido calentados de a poquito y no nos damos cuenta. Un cambio control de este tipo, que permite que haya las reglas más claras, primero cambia la brújula, porque permite que la gente primero tenga claro qué es lo que quiere. Y las enmiendas han sido bastante bien comunicadas, en las encuestas por lo menos. Si somos capaces de llegar a las personas para que manifiesten su interés real sobre los temas que les preocupan y lo plasmamos en un texto, eso va a ser un aliciente para que el mundo considere una certidumbre mayor en lo que viene. Malo o bueno, pero hay certidumbre. Yo considero que un punto de partida es crear una constitución de derecha en un gobierno de izquierda que puede ser histórico, firmado por un gobierno de izquierda que no va a cambiar más. Eso creo que puede ser un tremendo aliciente para el mundo de inversiones, para un ejemplo al mundo de que se puede a través de la democracia crear un acuerdo social que construya un país distinto y que corrija los problemas que ya tenemos. Ese es un poco el objetivo que yo tengo. Y te digo, para mí yo me activé después, igual que tú, después de estallido social, porque yo vi que este país se estaba yendo al abismo y considero que hay que hacer algo. Todos tenemos responsabilidad de hacer algo los que podemos hacerlo. Gracias, Carlito. Le toca a Kurt Candora preguntarle a Maximiliano. Hola, Kurt, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Hola, oye, más que hacer una pregunta, Kurt, tienes un sí, minuto. un minuto, pero voy a decir lo siguiente. Rainaro le preguntó qué es lo que se está perdiendo ahora en la Constitución, en la propuesta actual con respecto a la que viene, y lo que dijo básicamente, la pena de muerte. Y afirmaste que la pena de muerte no se podía cambiar y iba a quedar per se. Falso, porque con 3 Kirchner cambian la pena de muerte. Entonces no entiendo lo que estás diciendo. Eso es la primera pregunta. O sea, si para ti se centra en la pena de muerte, la diferencia de lo que estás perdiendo, y además diciendo una falsedad, porque se puede cambiar, aunque diga que no se prohíbe la pena de muerte, tú juntas los 3 quintos y la puedes volver a ¿cómo se llama? A modificar. Y eso es todo. Entonces no es relevante, ¿eh? No es relevante. ¿Esa es tu pregunta, Kurt? Dale, claro, Max. Porque después quería decir lo siguiente, un par de comentarios. Después te toca... No, pero déjame terminar una cosa para que es que es justo para todos, Kurt. Después sí, te toca pero para terminar el minuto. Es falso que el proceso constitucional lo quería la izquierda a rajatabla. Eso es falso. El Partido Comunista no firmó, ni Convergencia Social se presentó. De hecho, a Boric lo escupieron, lo mearon, le tiraron cerveza en la cabeza ya, porque firmó Kurt,
Kurt, va la pregunta. Esos dos. Después te toca hacer contrapregunta. Dale, Max, por favor. Perfecto. Estoy tomando nota de las dos preguntas que hizo. Bueno, él me calificó, está en su derecho de decir que yo dije una falsedad, que es lo mismo de decirme mentiroso. Sí, por supuesto. Yo le voy a aclarar lo siguiente. En primer lugar, hoy día, si usted quiere reponer lo que yo legítimamente quiero para mi país, junto con millones de personas que la pena de muerte, según algunos estudios de opinión, el 45% la quiere de vuelta. Hoy día se podría reponer simplemente denunciando el Tratado de San José, es decir, saliéndonos del Tratado de San José, y una ley simple, mi estimado. Una ley simple. No necesita 3/5, ¿ya? Sí, pero lo que En dijiste cambio, fue otra cosa. ¿me permite terminar? Kurt, por favor. ¿Me permite terminar? Porque yo lo escuché toda No te preocupes, incluyendo Max, no te preocupes incluyendo su falsedad que usted me dijo. Max, no te preocupes que yo estoy moderando. Gracias. ¿Me permite? Me permite. Termina. Entonces, hoy día se puede reponer con ley simple más salirse del tratado, que lo hace el presidente de la República. En cambio, si se aprueba el 17 de diciembre, los que queremos la pena capital para las bestias como Hugo Bustamante, no vamos a poder ver nunca, a mi modo de ver, porque los 3/5 es muy difícil en un país progresista en su mayoría. No es que yo esté diciendo una falsedad, es como yo estoy viendo a futuro que va a ocurrir con este tipo de norma, que no va a haber ningún espacio político para reponerla, porque usted va a necesitar una reforma constitucional para reponerla. En cambio, hoy día usted necesita una ley simple. Esa es mi respuesta. Y respecto a lo segundo, efectivamente el Partido Comunista no suscribió este acuerdo, pero no porque no quiera, digamos, tumbar la Constitución actual. ¿Ah? No firmó porque ellos pensaban que esto era, digamos, una cocina política que iba a derivar en mantener la Constitución actual. Ellos fallaron y finalmente se dieron cuenta de que la cosa iba para lo que ellos querían. Pero no era simplemente que ellos no querían cambiar la Constitución, ellos siempre quisieron cambiar la Constitución. Lo que pasa es que querían hacerlo a través de una revolución en la calle. Cuidado, ojo cuando nosotros analizamos la finalidad del Partido Comunista, porque el Partido Comunista, además de ser marxista-leninista, violentista, avalador de la violencia, siempre quiso cambiar nuestra Constitución. Lo que pasa es que pensaron que no iba a funcionar como ellos querían porque los iban a dejar de lado. Gracias. Kurt, ¿quieres contrapreguntar? Tienes un minuto. Sí. Kurt, Reafirmó lo que acabo de decir. Reafirmó lo que acabo de decir, que es falso, que no se va a poder cambiar la pena de muerte. Es más difícil, por supuesto, pero es falso que no se puede cambiar de por vida. Necesita los 3/5 y bueno, si quiere un camino más fácil, bienvenido sea. Todos queremos el camino más fácil en la vida, como el que tiene ahora. Y respecto al Partido Comunista, es que hay que aclarar porque así no se puede. Respecto al Partido Comunista, yo te diría lo siguiente. Hay dos grupos. Los radicales de izquierda, que no quieren nueva constitución, nunca quisieron nueva constitución, lo único que querían un golpe de Estado. Punto. Eso más o menos es el 10% de la población, que son los anarquistas, los ACAP y todo eso. Nunca Kurt, tu pregunta, Kurt. Ya, y mi última pregunta es lo siguiente. ¿Cómo se llama? Que la corrupción, o sea, el argumento que yo he escuchado es que básicamente este es un problema que queremos un Estado más pequeño y que el Estado social de derecho sería de por sí un nocivo para los libertarios, liberales, minarquistas, anarcocapitalistas, clásicos. Tu pregunta, Kurt. Entonces la pregunta es la siguiente. Si efectivamente el concepto de Estado social de derecho se reduce y es tan reduccionista que solo lo puede tener la izquierda. O sea, no existe un Estado social de derecho Kurt, conceptualmente que sea liberal, que sea minarquista, con herramientas liberales y con herramientas minarquistas, cuando queda acotado el gasto público sujeto a una ley. Hoy día. Ya, perdona, Kurt, te tengo que silenciar, te estás pasando el minuto y hay que ser justo. Max, tú... Bueno, efectivamente, dos cosas. En primer lugar, no va
todos los que vamos por la pena capital nos van a decir que es inconstitucional. A eso yo me refería cuando digo que es imposible. 3/5 en un país como Chile es imposible. Es imposible tener eso. Va a costar 20.000 veces más que hoy día. Y segundo, Estado social y democrático de derecho, estimado amigo, dice relación con un concepto de país, con un proyecto de país, con un proyecto respecto de cómo el Estado gasta los dineros de los contribuyentes, ¿ya? Y este concepto tiene aparejado al ladito el Estado liberal y al ladito el Estado conservador, que fueron los tres tipos de estados de bienestar que emergieron después de la Segunda Guerra Mundial. Son tres modelos completamente válidos de sociedad viviendo dentro de la democracia. Cuando usted constitucionaliza uno de los tres modelos válidos de sociedad, usted está dejando fuera a los liberales y está dejando fuera a los conservadores. Entonces, y lo está haciendo desde la Constitución. Usted está constitucionalizando que Chile es un Estado social y democrático de derecho con el desarrollo progresivo de los derechos sociales. Lo está diciendo. Y después le ponen la golosina con el principio de responsabilidad fiscal, sabiendo que en un país como Chile, inserto en un ámbito latinoamericano de profunda corrupción endémica de los países, no nos va a llevar a ser Dinamarca ni a ser Noruega, estimado. Nos va a llevar a una Argentina en un país con menos recursos naturales que Argentina, ¿no es cierto?, que desde los años 40 con Perón, que viven en el paraíso de un Estado social y democrático de derecho en los hechos. Entonces, las golosinas de las frasecitas de responsabilidad fiscal, yo no me las compro. Permítame por lo menos dudar de esta clase política corrupta que nos tiene en el estado de putrefacción social, económica y política como estamos hoy día. Gracias, Max. Oye, voy a repetir a Libertario, ya que tiene la mano levantada, porque nosotros tenemos cuatro. Antes, Paulina, déjame un poquito. Dime. Max, te agradezco tu tiempo. Yo sé que te voy a dar una hora. Yo te quiero preguntar si tú puedes seguir en el debate, porque está muy entretenido. Ha sido bastante respetuoso, le agradezco. Por favor, bajé un poco la revolución con una persona que está un poquito apasionada con el tema, pero ¿qué te parece, Max? ¿Puedes seguir o no puedes seguir? Hasta las 10 puedo. Ya, perfecto. Ya. Entonces, Paulina, sí, es que Libertario, para cumplir con los cuatro, o sea, que haya tenido 4 cada uno. Libertario, tú eres el 4 para hacerle pregunta a Carlos. Pero, por favor, Libertario, Sí, un minuto. Sí. Sí, no, me parece excelente el respeto de los tiempos ya para poder mantener el diálogo civilizadamente. Mira, a mí lo que me molesta de la propuesta son varias cosas, pero el tema de la palabra progresivo, ya que es, por lo menos yo lo entiendo como algo que va aumentando matemáticamente, que tiene pendiente mayor a 0, o sea que va siempre creciendo, ¿ya? Eso a mí me molesta, ¿ya? Porque en la Constitución actual, como leí antes, está el mandato constitucional de reducir el gasto. Si no lo alcanza, tiene que reducir el gasto, ¿ya? Obligatoriamente. Ya, eso es una cosa. Y lo otro es que dice, varias veces, dice público y privado. O sea, me están obligando a que el Estado tiene que estar siempre el Estado, público y privado. En cambio, en la actual dice público o privado. Por lo tanto, en la actual lo que dice es que si es que usted es capaz de hacerlo de forma 100% privada, perfecto. En cambio, en la propuesta dice público y privado. Por lo tanto, me obligan a que el Estado tiene que estar siempre presente. Aunque el privado lo pueda hacer, el Estado igual tiene que estar presente. Entonces eso a mí me molesta. Ya, ¿tu pregunta entonces? Mi pregunta es ¿qué es lo que considera Carlos que es mejor? ¿Que sea público o privado o público y privado? A mí me gusta el o. Buena pregunta, Libertario. Lo que pasa es que el concepto del I y el O funciona a medida de que tú puedas tener claro la capacidad de desarrollar el derecho. ¿En qué sentido? Mira, estamos inmersos en un concepto político donde el Estado quiere tener todas las potestades sobre los derechos sociales, previsión, salud. Entonces, cuando tú le pones el O, incentiva a que el Estado pueda perfectamente reemplazar al privado. Cuando tú le pones el I, restringe la capacidad del Estado de decir, oye, para la es I el privado. Si tú pones O, te aseguro que todas las leyes que quieren impulsar hoy día son viables porque el Estado va a querer siempre competir en forma desleal con el privado. Y eso es lo que hay que eliminar. Ojalá a mí me gustaría que dijera otra cosa. Me gustaría que dijera que siempre cuando el privado no pueda, el Estado trabaja. ¿Cachai? Pero ahí estamos hablando de un tema de que ¿será el privado capaz de dar la garantía del derecho a las personas que no tienen
la capacidad de pagar, pero también es otro tema distinto. Es decir, ¿le interesará al privado introducirse en áreas donde es rentable negativamente? No. Entonces, el concepto de I es un tema meramente coyuntural hoy día, porque hoy día tenemos la sensación de que es todo el Estado. Entonces, el I condiciona y en parte limita la agenda refundacional de la izquierda. Para mí eso es la explicación de Miguel. ¿Quieres contrapreguntar, el libertario? Un minuto. Sí, no, bien cortito, Paulina. Bueno, es que tú lo ves, estás viendo al revés. Tú estás viendo el I, lo que obliga, tú estás diciendo lo que el I obliga a que tiene que estar obligatoriamente el privado. ¿Ya? En cambio, el O, tú estás diciendo, entonces podría estar el Estado totalmente. Pero yo lo estoy viendo al revés. Yo te estoy diciendo que al ponerle O, lo que permite es que sea totalmente privado, cuando se puede, ¿ya? Eh, en cambio, el I me obliga a que tiene que estar el Estado. Pero al ponerle O en conjunto con el otro artículo de la Constitución que te leí antes, en que si es que los gastos no son justificados, se tienen que revertir. Y eso está como mandato constitucional. Lo que pasa es que en Chile no se aplica la No se Constitución ha vigente. aplicado por el O. Pero es que no se Porque aplica, justamente, pero no se mira, aplica, Carlos, claro, pero es que no espera se que aplica la termine, Carlos. Constitución, claro, pero es que la Constitución vigente dice O, y además te obliga a que tiene que reducir, si no te alcanza, tienes que reducir el gasto público, y eso está constitucionalmente, que te lo leí, está en el artículo 62, ¿ya? 62. Entonces, el tema es que no se aplica, que no se está cumpliendo la Constitución, pero que no se cumple la Constitución, yo te pregunto, cuando aparezca esta nueva propuesta, ¿por qué la nueva propuesta sí se va a cumplir y la actual no? Ya, dale, Carlos, responde. Varias razones. Primero que nada, un cambio en el sistema político. Hay un 5% de mínimo de partidos políticos que pueden entrar a discutir al Congreso. Vamos a tener una menor fragmentación. Vamos a tener acuerdos más largos como era antes. Entonces, todas esas cosas van configurando un escenario de acuerdo distinto, porque la Constitución en particular es letra muerta si los políticos tienen chip libre para hacer lo que quieran como hoy día. Lo que queremos, creo yo, los republicanos, es que este país se enderece. Y se enderece con principios rectores. Ahora, lo que tú dices es que todo ese O ha permitido que el Estado pueda llegar incluso a pensar en que ellos pueden controlar las pensiones, controlar la salud de todos los chilenos, sin importar los privados, porque no hay espacio para el I. A mí, en todos los sectores que tú estás hablando, siempre participa un privado. Lo que pasa es que el privado elige dónde es rentable participar, pero hay educación privada, salud privada, previsión privada. Dime, ¿en qué sector? Excepto los que están por ley garantizados para el Estado, como del tema de la parte de hidrocarburos, hoy día, los privados no pueden participar, no han participado porque no han encontrado espacio. En ninguno, casi ninguno. En minería, en agricultura, en salmicultura, en todas partes. Cuando pones el O, das el pie para que el Estado pueda hacer lo que quiera. Y de hecho, hay una propuesta de Boric que quería hacer una estatal, quería hacer una inmobiliaria estatal, claro, quería pescar y construir todas las inmobiliarias para que entregar un arriendo estatal. Eso era porque había un no. Yo creo que hoy día el I, hoy día con la coyuntura actual que tenemos, es una fortaleza más que una debilidad. Esa es mi respuesta, libertario. Así que Gracias, Carlos. Oye, bueno, terminamos con la primera ronda. Vamos a dar 30 segundos a cada uno, pero por favor 30 segundos y la respuesta que sea de un minuto de cada lado. Antonio, partes tú. 30 segundos. Quiero hacerle una consulta a Max. Mira, en este momento estamos con el problema de las Naciones Unidas y todo su ese, ¿cierto? Y esta constitución actual no nos está protegiendo por eso. La que se está proponiendo dice claramente el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Ese es un tema. Lo otro es que se presentó en el Congreso una ley, está desde la centro izquierda hasta toda la izquierda, una ley para nacionalizar los fondos de pensiones. En este momento, nuestra legislación actual, nuestra Constitución no nos protege de eso. La nueva Constitución hace imposible que esto se haga. Entonces quiero saber tu opinión. Y lo otro que quiero hacer un comentario muy cortito, que aquí se está tratando de interpretar el artículo referente a ¿cómo se llama? A los derechos progresivos de los derechos sociales, y lo están interpretando como si fuera de derecho privado, y el derecho público no se interpreta de esa manera. Gracias. Gracias, Antonia. Max, tú. Max, ¿estás ahí? ¿Ahí sí me escuchan? Perfecto, dale.
Respecto a la ley ESI, efectivamente la auditora muy bien establece lo que está ocurriendo en Chile. Recordemos que en todo caso la ley ESI fue rechazada en el último ejercicio legislativo. Sin embargo, en los hechos vemos a un ministro como el anterior, el ministro Marco Antonio Ávila, que promovió acciones absolutamente deleznables. Recordemos lo que ocurrió en Talcahuano, recordemos lo que está ocurriendo en el norte, en algunas, con los, digamos, los cuadernitos de RAIN, que vienen con información LGTBIQ más, no sé cuánto, pero que esas son materias evidentemente de recursos de protección. Lo que pasa es que muchas veces la derecha y todos los asesores de los ministros, perdón, de los diputados de derecha, no sé dónde están. ¿Por qué no, digamos, no ponen a disposición de la comunidad sus asesores, que nosotros los pagamos, para presentar recursos de protección contra los ministros? ¿Cuándo hemos visto a algún diputado presentando un recurso de protección contra un ministro de Estado? ¿Por qué los republicanos no atacan, por ejemplo, a Marco Antonio Ávila con todas sus, digamos, asquerosidades de Lesi? Entonces, yo, boquita a boquita, a mí me enseñaron que las cosas son los hechos y no palabras. Yo escucho muchas palabritas del Partido Republicano, pero a la hora de los que hubo no hacen nada en materia de poner en su lugar a los ministros de Estado, o simplemente se quedan en proyectos de acuerdo, se quedan en proyectos de resolución, pero nunca una demanda, nunca un recurso de protección en contra de un ministro. Entonces, la verdad de las cosas es que más hechos y menos palabras. Segundo, nacionalizar los fondos de pensiones no se puede porque le tendrían que expropiar. ¿Ah? De acuerdo con nuestra constitución actual, la tendrían que expropiar. Entonces, si quieren nacionalizar, eso va a significar que a usted le van a pasar a llevar su derecho de propiedad. Ellos van a confiscar. Más que nacionalizar la palabra, lo que quieren hacer es confiscar. Y evidentemente que no lo van a lograr. Y yo creo que el Tribunal Constitucional, con mayoría de centro izquierda, no de ultra izquierda, por lo menos algo queda, digamos, de esperanza en el Tribunal Constitucional, a pesar de que está muy cargadito con su corazoncito a la centroizquierda, yo creo que van a parar este proyecto. Y respecto a los derechos sociales, es que es nefasto. Estado social y democrático de derecho con desarrollo progresivo de los derechos sociales. Progresivo, como bien decía Libertario, es que nunca va a poder ir para atrás. Estado social y democrático de derecho significa que los liberales como nosotros nunca vamos a poder decir, no, pero es que no, yo no creo en los derechos sociales. Simplemente alguien tiene que pagar. Derecho social significa meterle la mano a un bolsillo para entregarle a otro algo gratis. Eso es lo que significa. Entonces a mí me parece muy grave que ustedes asuman como que la verdad ha sido revelada y que tenemos que abrazar estas ideas de centro izquierda y progresistas de la solidaridad, Estado social y democrático de derecho, donde todas esas construcciones lingüísticas dicen una sola cosa, que aquí va a haber un crecimiento exponencial del Estado que nunca va a poder ir para atrás y que los liberales como nosotros nunca vamos a poder presentarle a Chile un proyecto político liberal como por ejemplo el de Javier Milei, que para mí me parece muy atractivo ponerlo acá en Chile, un proyecto económico, un orden público económico mucho más liberal que haga emanar y florecer la creatividad del hombre, el ser humano. Gracias, Entonces, gracias Max, porque terminamos con el tiempo. Le toca a Lina hacerle una pregunta a Carlos Carmona. Lina. Carlos, hablando de los políticos, que creo que coincidimos, la corrupción y esta derechita que le llamamos cobarde, digamos, que ha negociado con la izquierda, en este escenario, dado que ellos, después de un plebiscito tan contundente como el rechazo del 62%, sin mediar un plebiscito, nos impusieron un proyecto que hicieron negociado con la izquierda. En el fondo tenemos un tronco de la Constitución, que son estos bordes, son negociados con la izquierda y aceptados por la izquierda. Entonces, mi pregunta es, republicanos que se mantuvo al margen y que iba por defender nuestra Constitución, ¿parece consecuente que hoy día que tuvieron la posibilidad de decir, hicimos lo posible, pero esto no es nuestra real alma, y no sería un premio y avalar conductas antidemocráticas y corruptas de estos políticos, darle un aplauso, un premio y sentar un mal precedente para que en el mañana lo sigan haciendo? Gracias, Lina. Carlos. Buena pregunta, pero yo soy republicano, pero te voy a responder que yo pienso republicano. Yo creo que aquí hay un mandato que la centro derecha, como Chile Vamos, tomó
que era el principio inicial de querer cambiar la Constitución. Y se aprovecharon de eso, dado la pérdida de derrota absoluta de la izquierda el 4 de septiembre, pensando en ser un modelo que permitiera a ellos tener más voz. Lo que nunca pensaron, Chile Vamos en particular, de que Republicano iba a tener tanto peso en el Congreso, o en el constituyente, digamos. Eso les cambió completamente el naipe, y Republicanos, que no quería este proceso, porque ellos también juegan ajedrez día a día en el Congreso con tan pocas personas que son, porque recordemos que han conseguido en este gobierno una serie de leyes que eran impensadas en un gobierno de derecha, gracias a que hay un gobierno de izquierda que está condicionado por la gente. Entonces yo creo, sinceramente, que Republicano está jugando la mejor carta, está buscando una forma de poder generar una propuesta coherente que habilite propuestas públicas de derecha, que mañana llegue un gobierno de derecha y pueda generar voucher, que genere diferentes condiciones de eficiencia y que la gente se encante con el tema de derecha, que piense que la libertad, la propiedad, el desarrollo económico sean importantes. Por eso para mí, yo sinceramente siento que el Republicano no está pensando solamente en ello, está pensando en lo que nosotros como país chilenos queremos a futuro y cortar este ciclo refundacional. Pero una oportunidad aprovechada, en ningún caso fue pedida. Yo concuerdo contigo de que no había interés en hacer un nuevo proceso, pero recuerda que hay un plebiscito, que todos se cuelgan de que había que hacer una buena constitución. La pregunta es, ¿querrá esta constitución de izquierda? Una constitución que le quita las posibilidades de cambiarla, como bien decía Max, que es más dificultoso cambiarla, la reconoció menos mal, porque siempre se ha dicho que no pueden hacer nuevos procesos. Claro, hay que blindarlas con los cambios. Yo creo sinceramente que esta propuesta puede no ser buena, pero es mejor a lo que hoy día tenemos y se hace cargo de cosas que realmente nos preocupan. Y todos esos detalles más indirectos, más de preocupaciones, creo que no van a tener pie en un Congreso de derecha y va a habilitar una política pública distinta a lo que hoy día tenemos. Gracias, Carlos. Yo veo las manitos, ¿vale? Ya les va a tocar a cada uno, voy por orden. Ragnar, le haces la pregunta a Max. Gracias, Pauli. Mira, me gustaría, yo vi que tú estuviste bien fuerte con que te molestó bastante el indulto presidencial, ¿ya? Me gustaría saber qué te parece sobre el nuevo texto que dentro de las atribuciones del presidente se está eliminando la entrega de indultos y esos pasen a materia de ley. Y quería acotar que también con respecto a lo que estábamos hablando de la seguridad social con las cotizaciones, efectivamente no te pueden quitar tus ahorros, ¿ya? No te pueden expropiar. Pero aquí en este texto se está consagrando que la persona tiene propiedad sobre las cotizaciones y con eso también estaríamos matando al sistema de reparto. ¿Ya? Esa era una pregunta que te tenía, y sobre la objeción de conciencia y supremacía constitucional contra lo que corresponde a la ESI. Esa es la pregunta. Gracias, Ragnar. Max. ¿Me puedes repetir la primera parte, por favor, que no escuché? La primera era sobre el tema del indulto presidencial que existe hoy en día en nuestra Constitución dentro de las atribuciones del presidente, y para lo que viene en el texto se estaría eliminando esta atribución del presidente y pasaría a ser materia de ley. Y así no evita, bueno, quería saber tu opinión sobre eso. Efectivamente, me merece la misma opinión que me merecen algunos proyectos de ley que se han intentado presentar por parte de algunos diputados de Chile Vamos y no han visto la luz. Me parece positivo, pero no por eso yo voy, porque me parezca positivo una propuesta constitucional. A mí me merece la misma opinión que puede merecerme un proyecto de ley en ese sentido, y que además la inmensa mayoría de la población apoya. Por lo tanto, no es determinante. Segundo, el punto de las propiedades de las cotizaciones. Efectivamente, nosotros tenemos en Chile un gran fantasma, que es esta izquierda que cree, y aquí viene la responsabilidad. Si la responsabilidad no es de la Constitución, la responsabilidad es de la clase política de Chile Vamos, sobre todo, una derecha muy, muy pusilánime en materia de convicciones, que no ha sabido hacerle un párele a estos ánimos refundacionales de la izquierda, de la centroizquierda, porque ni siquiera la ultraizquierda, desde el Partido Comunista hasta el PPD, han querido tener que poner mano sobre nuestros fondos de pensiones. Ahora, nuestra Constitución actual no lo permite. O sea, jamás ese tipo de iniciativas va a poder ver la luz con nuestra Constitución. Y efectivamente que esta Constitución lo determine, tampoco es una novedad, porque la actual tampoco lo permite.
Entonces no es que estemos ganando algo en ese aspecto. Y finalmente, con respecto a la objeción de conciencia institucional, a mí me parece que es un tema muy positivo. Me parece que la ultraizquierda siempre está en este sentido muy sobregirada, tratando de coartar la libertad de pensamiento, la libertad de asociación. Recordemos que en esta materia jurídica se intercalan, se entrelazan los derechos constitucionales. Yo estoy a favor de la objeción de conciencia institucional. ¿Por qué? Porque aquí se entrelaza la libertad de asociación, ¿no es cierto?, del ser humano, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Y todo eso produce, tal como una paleta de colores, produce la objeción de conciencia. Porque a mí me parece absolutamente eh, positivo que esto esté en una propuesta de norma, porque por lo menos va a correr el cerco. Yo creo que va a ganar el en contra. Pero definitivamente las ideas que usted ha nombrado muy bien, que son positivas, ya van a quedar en la palestra pública, van a quedar encima de la mesa para la discusión política. Gracias, Max. Pao, te toca a ti la pregunta para Carlos Carmona. 1 minuto, acuérdate. ¿Estás ahí, Paola? Ya, aquí estoy, sí. Ya, 1 minuto, acuérdate. 1 minuto, ya, voy. Creo que quedó algo dando vuelta delante con respecto a por qué Republicanos no ha hecho demanda o presentado recursos, Carlitos. No sé qué nos tienes que decir al respecto, pero ya que nos desviamos, digamos, y que estamos hablando de Republicanos, quería preguntarte, ¿qué va a pasar con la ley de pensiones que está proponiendo el gobierno? ¿Se va a aprobar? ¿No se va a aprobar? Porque estamos hablando de que todo se podría o se puede gestar en el Congreso. La ley de pensiones es ejemplo justamente de lo que dice Max y que no se cumple. Mira, la ley de pensiones, si bien Max lo interpreta como una pérdida de la propiedad, lo que está haciendo es que mantiene la propiedad de las personas en un voucher, en la cuenta nocional. Cambia completamente el modelo. Yo leí la ley completa, así que Max te invito a leerla. Cambia el administrador, divide el sistema a un administrador estatal y te da un voucher a ti con lo que tú tienes como saldo. Por tanto, ellos dicen que la propiedad privada está en un documento. Entonces, fíjate cómo se ha usado y cómo se utilizan los políticos la Constitución actual para poder hacer lo que quieran, legislar lo que ellos quieran, porque todo tiende a ser constitucional cuando hay un respaldo político. Lo que yo creo, y lo que dice un poco Paola, que Republicanos está tratando de blindar ciertas cosas que realmente pueden ser nefastas para la población. Que vengan los políticos de izquierda con su tremenda creatividad, buscando la forma de bypasear, usando la cuenta nocional, cuando esa cuestión sabemos que es una noción de lo que vamos a tener, para poder generar un estatismo de todos los fondos. ¿Eso es constitucional? Sí, es constitucional, cada uno tiene su fondo y hablan de cuentas de capitalización los patúos, cuando realmente la plata la tiene el Estado. Entonces, ahí te das cuenta, Max, cómo las leyes, no puedes creer en los políticos en las leyes. Este es un fast track. Esta constitución hoy día es la única oportunidad que vamos a tener nosotros como chilenos de derecha de tener un fast track legal, de tener todas las leyes que nos benefician en forma rápida, sin pasar por un Congreso que sabemos que no opera como nosotros queremos y que históricamente no hemos tenido. Es decir, desde hace 30 años, Max, estoy esperando todos los congresos y nunca hemos tenido más de un 50%. Entonces, a mí me preguntan, si esta constitución es buena, es la única alternativa para poder brindar ciertos aspectos que tú bien dices que ojalá fueran por leyes que no van a salir, y las leyes que van a salir son justamente contra nosotros, con artificios legales de una izquierda que es muy creativa, muy inteligente y que logra decirle a la población y recorren todo Chile para vender una idea que es nefasta. Porque tienen la plata, tienen los movimientos, tienen toda la articulación social y política para lograr los objetivos que ellos tienen. Es un poco lo que yo pienso. Gracias, Carlito. Nas, te toca tu turno. Pregunta corta y respuesta corta, por favor, porque la idea es que después podamos hacer un cierre. Faltan todavía Kurt y Libertario. Nas. Sí, mira, con respecto a cómo ve Max este concepto de supremacía constitucional y cómo se ponen barreras a los mecanismos de soft law, como la Agenda 2030, y cómo eso afectaría el artículo, o sea, el decreto 49, si no me equivoco. ¿Cómo afectaría eso? ¿Sería derogable? ¿Sería positivo para nosotros? Sacando la ESI de una patada en la RRI. ¿Ah? ¿No te parece positivo eso?
Gracias, Max. Me parecen positivas muchas cosas de la propuesta, pero vuelvo a señalar que cuando usted tiene que basarse, eh, en- cuando usted está analizando su decisión soberana y sagrada del voto, del sufragio, usted tiene que enfocarse en materia de una constitución en las bases de la institucionalidad. Porque usted no saca nada con tener golosinas como la que me está diciendo, que se lo digo con total respeto, el tema de las contribuciones, que no lo encuentro malo per se. Yo estoy diciendo que hablemos con la verdad. Aquí no estamos hablando de una eliminación de las contribuciones, estamos hablando de una exención muy acotada para la primera vivienda y donde al que le va bien lo siguen castigando. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con una exención tributaria en materia de contribución, yo estoy de acuerdo con la abolición de la contribución, ¿ya? Por una materia de principios. Respecto a la supremacía constitucional, también me parece que es muy positivo, pero también es otra golosina. Nosotros nos tenemos que enfocar en las bases de la institucionalidad, tal como lo más importante en una casa es el radier de la casa, porque si usted hace un radier malo, se le cae el edificio. Si usted hace malas fundaciones, se le va a caer la casa. Entonces, ¿cuáles son estas fundaciones sobre las cuales se sostienen todos estos frutitos bien, bien sabrosos y bien dulcecitos que usted me está diciendo? Las contribuciones, la supremacía constitucional, en materia del artículo 197 de la Contraloría, el Tribunal de Cuentas, todas estas golosinas del árbol. Pero vamos al tronco del árbol. Estado social y democrático de derecho con desarrollo progresivo de derechos sociales. Negativo. Ya lo hemos señalado, responsabilidad fiscal queda al arbitrio de qué piense cada uno. Segundo, de pueblos indígenas con derechos colectivos que quedan supeditados a la ley y a los tratados internacionales. Malo para Chile. En tercer lugar, interculturalidad entre pueblos, entre los pueblos indígenas y el pueblo de Chile, como valor. La interculturalidad queda como un valor que usted va a tener que abrazar. A mí no me interesa ser intercultural, a mí me interesa ser parte de la cultura cristiana occidental y a mí no me tiene que venir ninguna constitución a decir que yo ahora soy intercultural. Por favor, eso es meterse en mi libertad de conciencia. Y lo impone. Usted va a tener que ser intercultural porque se lo dice la Constitución. Para mí eso es profundamente violento que venga el Estado a decirme qué valor tengo yo que abrazar. En tercer lugar, la adscripción al fraude climático, permítanme decir eso, porque el fraude climático para mí es simplemente una construcción de la izquierda internacional para ponernos más impuestos, más restricciones a nuestras libertades, más restricciones económicas, más restricciones a la producción. Y además, con coordinación con organismos extranjeros, que cuáles son, de acuerdo al espíritu general de la legislación, es el IPCC de la ONU. Posteriormente, la abolición absoluta y casi, como dijo Ragnarok, que me dijo que era falso, casi imposible de reponer la pena capital. Entonces, cuando usted se va a los troncos de este árbol, entonces usted no puede aprobar, porque se le va a caer la cara cuando usted, porque creyó que va a pagar menos contribuciones. Disculpa, pero ya pasamos más de los 3 minutos 20 inclusive. Libertario, te corta por favor la pregunta, después le toca a Kurt y después cada uno cierra con su minuto, unos 3 minutos cada uno. Sí, gracias Paulina. Oye, bueno, mira, otro tema que a mí me tiene un poco, digamos, sorprendido, es que se dice, por un lado, la actual, con 4/7, es muy débil y habilitante. En cambio, la propuesta nueva, con 3/5, es fuertísima y está blindada. Oye, 4/7 es 57.1, 3/5 es 60. O sea, la diferencia es 57 a 60. O sea, no es que una sea súper débil y la otra súper fuerte. Son prácticamente iguales. Es verdad que 60 es más que ese 57, pero no es así como súper fuerte. Y además, la propuesta tiene otro capítulo que habilita el reemplazo completo. O sea, no solamente la modificación con 3/5, sino que hay otra propuesta. Claro, es más difícil, 2/3, requiere entrada por Libertario, la pregunta te quedan 15 segundos. Pero te permite, te está diciendo, si usted quiere, cambiémoslo todo de nuevo y hagamos otro proceso de nuevo, completamente de nuevo. O sea, otro corte de cabeza y otro transferencia de cerebro, que vamos a estar otros 5 años metidos en este problema otra vez. Entonces a mí eso me parece malo, me parece mal la interpretación de los 3/5, muy fuerte sobre 4/7, me parece iguales, y lo otro es que se permite
Libertario, mira, Max lo acaba de responder hace ratito. Él dijo, efectivamente, yo concuerdo con él, puedo estar de acuerdo con él, de que es bastante más complejo los 3/5, Oye, están todos con un felicitándome como Luis. menor cantidad de congresistas. Entonces, no veas solamente el vaso medio vacío, velo medio lleno. Es un avance importante, porque hoy día igual se pueden hacer los cambios, y de hecho llevamos 2 procesos, y ahora con los 4 séptimos vamos a tener 5 procesos más hasta que ellos logren el objetivo, está claro. Entonces, técnicamente, lo que tú dices está mejor que lo actual. Entonces, y lo dice Max, lo dificultoso que es crear leyes con los 3/5, porque se entiende de que con menor congresista, con mayor porcentaje, obviamente es más dificultoso. Yo invito a libertarios a no querer buscar lo deseado, es comparar las dos realidades, la actual con la que están proponiendo. Porque si yo pensara en lo deseado, yo quiero que el 90% se brinde con los cambios con el 90% del Congreso. Eso es lo que yo quiero. Pero técnicamente hay que buscar un texto que sea de consenso para la mayoría de Chile. Si aquí estamos pensando en Chile, no es lo que nosotros queremos. A mí me gustaría que los privados tuvieran mayor incidencia, que tuviéramos más quórum para poder aprobar las leyes, pero hay que entender que creemos en la democracia. Y la democracia es representativa. ¿Mejoremos la representación? Sí, mejorémosla, con menos partidos, con menos participación, menos representación, y ahí mejoramos completamente la política. Así que yo te invito, libertario, a ver todo el contexto, no solamente un artículo por separado y hacer de eso el eslogan, porque son eslogan nomás. Es un poco lo que yo pienso. Gracias, Carlito. Kurt, pregunta, Sí. por favor. Oye, no, Un minuto, ya, Kurt. 2 cosas. Uno, iba a corregir al libertario. Estado y privados obliga a que siempre estén los privados. Estado o privados permite que en algunas áreas específicas solo esté el Estado. Ya, tu pregunta, Kurt. Ya, y dos, yo lo que escucho de Maximiliano, por el tema específicamente que la diferencia que hay entre la Constitución actual, lo que se está perdiendo, es la pena de muerte. Entonces, lo que está diciendo es que él quiere una Constitución. No, eso es lo que dijiste. Espera, Max, por favor. Déjame hablar. Max, espera. No, pero eso es lo que dijiste, pues ese fue el ejemplo que diste. Pues, que no pero puedo me está reduciendo eso. Sí, no, pero ese fue el ejemplo que diste. ¿Ya? ¿Cuál es tu pregunta, Kurt? En tu cabeza hay que echar otro ejemplo. Entonces déjame terminar. Tu pregunta. Lo que estás pidiendo tú es que exista una constitución habilitante. Porque lo que dijiste, básicamente, es que la pena de muerte no se iba a poder cambiar porque con los 3/5 era imposible. Por lo tanto, tú estás pidiendo lo mismo que pidió Bachelet. Lo mismo que está pidiendo la izquierda. Una constitución habilitante que se quede con los 4 séptimos. Ahora llega Libertario y te dice que los 4 séptimos es lo mismo que los 3/5. Parecería que no tienen ahí el mismo pensamiento. Para ti es muy difícil los 3/5, para el libertario es papita para el loro, los 4 votos bajando los diputados. Entonces, hay una cosa que yo creo que es básica. Nosotros no queremos constitución habilitante. Nosotros queremos cerrar el proceso y que sea lo más difícil después las modificaciones constitucionales. Y si alguien puede lograr masa crítica, puede hacer los cambios que quiera. Entonces la pregunta es simple. ¿Tú quieres una constitución habilitante? Ya, esa es tu pregunta. Gracias, Max. Puedes contestar, por favor. Max. Max, ¿estás ahí? Se cayó. Ah, espérate, ahí está solicitando de nuevo. Max, ¿ahora sí? Hoy se nos cae Max. Caiga. Espérate, ya, ahí está. Ya, ahí sí. Max, dale. No, yo no quiero una constitución habilitante. Yo quiero un país donde se respete profundamente la institucionalidad, donde los procesos ilegítimos no tengan cabida, donde el Partido Republicano, más que oponerse con las palabras, en los hechos se oponga en sedes judiciales, como por ejemplo en Washington, donde no fueron, por ejemplo con recursos de protección, donde no los han presentado, por ejemplo recursos de nulidad de derecho público que no han presentado. A mí me gustaría ese país.
Me gustaría esa constitución. Yo no estoy buscando una constitución habilitante. Yo creo que caer en el reduccionismo de lo que todos los... ¿Te puedo hacer una pregunta? Son 3 ¿Te minutos puedo para hacer una mí. pregunta? No, Son 3 minutos. Kurt, Yo creo que caer Kurt, en el respetemos. reduccionismo, yo creo que es una táctica de debate que ya no rinde frutos, porque a mí me hicieron la pregunta de qué es lo que yo considero positivo de la constitución actual, que no está en la propuesta de constitución. Y a la pasada nombré eso porque para mí es muy relevante junto con el 45% de la población chilena, tener la posibilidad el día de mañana. Pero he nombrado muchas cosas. He nombrado los derechos colectivos de los pueblos indígenas, he nombrado la abolición de la pena de muerte, he nombrado el desarrollo progresivo de los derechos sociales, que me parece nefasto, he nombrado el Estado Social y Democrático de Derecho, que nos va a producir más impuestos, nos va a producir un crecimiento del Estado, he nombrado la interculturalidad entre los pueblos, he nombrado la adscripción al fraude climático, he nombrado como 20 cosas. Entonces, cuando uno analiza la totalidad de las bases de la institucionalidad, uno no puede aprobar, porque eso significa adscribir a un sistema de pensamiento y a un lenguaje progresista, woke, ¿ya?, del progresismo moderno, que para mí es profundamente nefasto y nos va a llevar, porque además detrás de todo esto está, recuerda tú, la idea de entregar nuestros supuestos privilegios. Hay que entregar los privilegios, decía Cecilia Morel el 18 de octubre en la noche. Hay que entregar los privilegios. Y toda la parafernalia de esta propuesta va enfocada hacia un modelo de país mucho más izquierdista, un modelo de país que involucra conceptos como la solidaridad. La solidaridad es un sentimiento humano absolutamente personal. Entonces, cuando tú ves en el artículo primero, inciso tercero, en la última línea del artículo primero, cuando está dando que la solidaridad va a ser un valor que tiene que promover el Estado, ¿qué significa eso? La solidaridad en lenguaje progresista woke significa más impuestos. Usted va a tener que ser más solidario. Y se lo está diciendo la Constitución. Entonces, cuando tú ves la generalidad de esta propuesta constitucional, a mí me parece que es un mamarracho segundo, pero mucho mejor escrito y con mejores modales. Gracias, Max. Oye, bueno, llegamos, Kurt, terminamos porque Max se tiene que ir, así que vamos a Carlos, espérate. Terminamos este segundo bloque, y ahora cada uno va a tener 3 o 4 minutitos para cerrar su exposición. Vamos a empezar con Carlos, y después contigo para que tú te puedas despedir, Maximiliano. Gracias. Carlos, todo tuyo. Sí, mira, yo un poco digo lo siguiente, los derechos colectivos indígenas. ¿Saben ustedes, han ido una vez a Isla de Pascua? Isla de Pascua no paga impuestos. La gente de Pascua tiene beneficios de transporte, de mudanza, de estudio en 3 generaciones. Hoy día existen los derechos colectivos. El poner no excluyente automáticamente excluiría a muchas leyes que hoy día están beneficiando a justamente el sector indígena. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? ¿Por qué queremos ser tan arraigados a la dogmática de un sector? La solidaridad puede ser, siempre y cuando haya esta posibilidad. Yo no tengo problema en que la gente hoy día que requiere ayuda, que la cantidad de mujeres que pueden recibir apoyo, el tema de la cuna, una serie de cosas, ¿por qué no considerarla? Si aquí hay que ver lo justo, no es necesariamente lo que nosotros queremos. Nosotros no pensemos que nos van a robar el Estado, pensemos que vamos a mejorar la asignación de los recursos, vamos a respetar la legislación actual, los derechos internacionales, vamos a ser respetuosos. Yo creo sinceramente que esa posición dogmática nos hace un daño como sector. Nosotros tenemos que ser empáticos con Chile. Chile hoy día hace consideraciones, hay que respetarlas, y por sobre todo que los políticos entiendan lo que la gente quiere, pero no pasarlos a llevar a todos. Yo creo que esa visión de querer pasar máquina por todo no es la correcta y no es la que posiblemente va a ganar en un plebiscito. Para mí esta propuesta es bastante más transversal. Esa es mi participación final. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Max, tu presentación final. ¿Cuántos son? ¿4 minutos? Sí, puedes darle 4 minutos. Ya. Perfecto. Bueno, primero que todo quiero agradecer esta invitación que ha sido muy agradable, la conversación con altura de mira, agradecer a Carlos, agradecer a ti por este espacio. Yo quiero terminar refiriéndome estas palabras a la audiencia que está con sus teléfonos ahí en sus casas. Quiero
recordar, queridos amigos, que nosotros estamos viviendo un epitafio, un triste epitafio de un proceso que comenzó con violencia el 18 de octubre. Un proceso en que la ultraizquierda de Chile, que no es más que el 5% de la población, salió a la calle y nos quemaron nuestras iglesias, nos quemaron nuestro metro, 1.500 millones de dólares perdidos a la basura, destruyeron decenas de miles de pequeños empleos, miles de pymes en todo Chile, de Arica a Punta Arenas, hicieron barricadas violentas, nos humillaron con el Si Baila Pasa, nos humillaron en el primer proceso constituyente, nos trataron peor que un trapo sucio de una cocina. Y esa ultraizquierda quiere el premio mayor que le está regalando hoy día nuestro sector político. Nuestra Constitución Política de la República nos entregó y nos va a seguir entregando crecimiento económico, nos va a seguir entregando libertad y nos va a seguir protegiendo de las garras del Estado. Con nuestra Constitución actual, que voy a defender hasta el último día de su existencia, y lamento que se me catalogue de dogmático por aquello, porque considero que es muy válida esa posición, tal como cualquier otra posición política, nuestra Constitución actual nos ha permitido florecer como país, nos ha permitido salir de la pobreza a millones de chilenos. ¿Y por qué nos ha permitido salir de la pobreza a millones de chilenos y nos ha dado prosperidad? Por el orden público económico que se incorpora en nuestra Constitución actual. Lamentablemente, la nueva propuesta constitucional viene a cambiar el orden público económico de forma radical. ¿Por qué motivo? Porque la Constitución actual pasa de un modelo de focalización del gasto público a un modelo de universalización del gasto público, donde usted, si no lo desea, como muy bien dijo mi contertulio, va a tener que financiarle la guagüita al ciudadano del cual usted no es el papá. Ese modelo de sociedad ha probado una y otra vez en todos los rincones del orbe que es un modelo de sociedad fracasado, que trae pobreza, que trae miseria y que destruye el incentivo del ser humano para salir adelante. Porque cuando a usted le quitan de su bolsillo el fruto de su esfuerzo para dárselo a otra persona, entonces a usted lo están desincentivando a encontrar un mejor futuro. Por el motivo de estar en contra del Estado social y democrático, que es un concepto de izquierda, por motivo de estar en contra del desarrollo progresivo de derechos sociales, que es otro concepto de izquierda, por estar en contra del concepto de derechos colectivos para pueblos indígenas, que es otro concepto de izquierda, por estar en contra de la interculturalidad entre pueblos como valor impuesto por la Constitución y por adscribir al fraude del calentamiento global antropogénico y al sometimiento de la IPCC de la ONU, yo voto en contra el 17 de diciembre y llamo a todos mis compatriotas a alzar la voz sin miedo a la ultraizquierda, sin miedo a los estallidos sociales, sin miedo a lo que quieran o diga el señor Jadwe, el señor Carmona o la señora Cariola, a votar esa mañana en contra de este proceso que nos destruyó el 18 de octubre y que vamos a lapidar el 17 de diciembre con el triunfo en el contra y vamos a reencauzar este país por la vía que siempre tendría que haber estado. Muchísimas gracias y que descanse. Oye, muchas gracias, Maximiliano. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Esperemos que te hayas sentido cómodo. Fue un debate justo, un debate con altura de mira.